Harry Potter y el príncipe de Slytherin. Harry Potter y todos los personajes y situaciones asociados son propiedad de J.K. Rowling. No hago ningún reclamo de propiedad. Capítulo 1. Comienza la reunión. 28 de junio de 1995, 7 días después de Little Angleton, oficina del director. Harry se detuvo frente a un espejo convenientemente colocado justo enfrente de la gárgola que custodiaba la entrada a la oficina del director. Ya llegaba tarde, pero como el chico estaba un poco enojado con el profesor Dumbledore en ese momento, antepuso estar presentable a ser puntual y se tomó el tiempo para ajustarse la corbata verde y plateada y palpar los pocos cabellos que se le habían caído del lugar. Los alfareros eran conocidos por su famoso cabello rebelde, que era una de las muchas razones por las que se alegraba de no llevar ese nombre. Satisfecho con su apariencia, Adrian Remus Black, Harry para sus amigos, sus maestros y prácticamente todos los demás en el mundo excepto un puñado de burócratas particularmente entrometidos, se volvió hacia la gárgola y le dio la contraseña. «Go, racimos». «Adelante, Harry», dijo Dumbledore desde el interior de la oficina antes de que Harry tuviera tiempo de llamar. El joven Slytherin suspiró. Él nunca sería tan grosero como para decir algo, pero en privado, siempre había pensado que era de mala educación que el director siempre invitara a la gente a pasar antes de que pudieran llamar, la manera del viejo astuto de afirmar su dominio sobre los visitantes incluso antes de que hicieran. Dentro de su oficina. Además, habían pasado 4 días desde el final desastroso del torneo de los Tres Magos, mantuvieron el nombre original en todos los papeles por alguna tonta razón a pesar de los participantes agregados, y solo ahora el director finalmente decidió que era hora de hablar con él nuevamente. Un poco flojo, pensó Harry, con un lunático hombre serpiente que ha vuelto de entre los muertos y anda suelto con un ejército de terroristas pura sangre endogámicos y todo eso. No es que hubiera estado esperando este encuentro. Harry había perdonado a Dumbledore años antes por su papel indirecto al colocarlo con los Dursley, pero el Slytherin todavía estaba molesto por los esfuerzos del director para que volviera a estar en buenos términos con la familia de la que simultáneamente había sido expulsado y se alejó con orgullo. Y así, a Harry no le sorprendió el cuadro que tenía delante cuando abrió la puerta. En el centro de la habitación estaba Dumbledore, quien por una vez no estaba centelleando con locura hacia Harry, sino que se veía bastante sombrío. De hecho, hoy, el director en realidad parecía tener su edad. Por solo un segundo, Harry se sintió casi preocupado, pero luego recordó que tenía motivos para estar molesto con el hombre y suprimió la influencia caritativa. Ya es bastante malo que el señor oscuro haya regresado. Pero que use el torneo de Dumbledore para lograrlo. Y con la ayuda de uno de los mejores amigos del director, que resultó ser un mortífago operando justo debajo de sus narices. Ridículo. Eso nunca hubiera pasado si Dumbledore hubiera sido un Slytherin. Entonces, molesto con su propia molestia, Harry se tomó un segundo para concentrarse. La emoción desenfrenada es enemiga de la astucia y la enemiga de la ambición, decían las memorias de Slytherin, y eran palabras con las que Harry había tratado de vivir prácticamente desde el día en que las leyó por primera vez. Si hiciera bordados, la cita estaría colgada sobre su cama en un bordado enmarcado. En cualquier caso, el ascenso de Voldemort convirtió a Harry y Dumbledore en aliados, independientemente de sus conflictos pasados. A la derecha de Dumbledore había una silla vacía aparentemente destinada a él. Sentados junto a él estaban dos figuras que a Harry le agradó ver. Severus Snape y Sirius Black. Snape, por supuesto, era el jefe de la casa de Harry. Después de una introducción aproximada, Harry y el maestro de pociones establecieron una tregua que finalmente se convirtió en una relación de mentor-aprendiz relativamente cálida, para Slytherins, de todos modos. Lord Black, pálido y demacrado, aún mostraba los signos de años de falso encarcelamiento en Azkaban, pero eso no le impidió adoptar a Harry como su heredero para sorpresa y horror de la mayor parte de la Gran Bretaña mágica. Harry pensó que su papel en sacar con éxito a Sirius de Azkaban y convertirlo en un señorío fue uno de sus mayores logros, superado solo por la tarea monumental de hacer que Snape y Black superaran su odio adolescente y se convirtieran en una alianza incómoda. Hablando de quién, a la izquierda del escritorio del director estaban sentados los Potter. James, Lily y su hijo, James Jr. Jim para sus amigos, el niño que vivió para su público adorador, el supremo hit del universo según a la camiseta que Harry le había enviado por su cumpleaños número 13.
Aparentemente el gemelo idéntico de Harry, los dos podrían distinguirse fácilmente por el cabello atroz de Jim, su implacable actitud de Gryffindor hacia la vida y la pequeña cicatriz irregular en su sien izquierda que se parecía a la letra V. Harry tenía una cicatriz propia, por supuesto, pero uno que generalmente se atribuía a la caída de la mampostería, un rayo que no tenía conexión aparente con el Señor Oscuro. O eso pensaba la mayoría de la gente. El profesor de runas antiguas de Harry sabía perfectamente que la cicatriz del rayo no podría haber sido una mejor representación de su hilo. Cuando Harry entró, el padre y el hijo Potter se giraron para mirarlo con miradas furiosas tan características como predecibles. Honestamente, pensó. No es mi culpa que ambos siguieran confiando en las personas equivocadas. Lily Potter no miró a su hijo mayor, pero Harry evitó el contacto visual con ella. Las razones del abismo entre ella y Harry eran muy diferentes de las que separaban a Harry de su antiguo padre y hermano, pero quizás eran aún más insuperables. Llegas tarde, dijo James con frialdad. ¿Lo soy? Harry respondió alegremente mientras tomaba el asiento vacío. En realidad, no recuerdo que me dieran una hora específica para estar aquí. Solo instrucciones para venir lo antes posible. Esperé hasta que Theo se fue a Grimmauld Place y luego vine de inmediato. Eso no es excusa. Sí, gracias, Lord Potter, dijo Harry aún más alegre y con la sonrisa que usualmente reservaba para las personas que pensaba que eran demasiado tontas para la sutileza. Se han tomado nota de sus observaciones. Me esforzaré por ser más puntual en el futuro. Luego, se volvió hacia el director mientras su padre biológico echaba humo. Felizmente, estoy aquí ahora. Director. Dumbledore se quedó inusualmente en silencio durante varios segundos. Harry arqueó una ceja. Finalmente, habló. Antes de llegar a eso, dime, ¿cómo está el joven Theo? La sonrisa de Harry vaciló por un segundo antes de reafirmarse. El trato de la escuela hacia Theo había sido un tema doloroso para él durante algún tiempo. Si bien eso no fue culpa de Dumbledore, ciertamente no hizo mucho para ayudar. A Theo sin nombre le está yendo tan bien como se puede esperar, señor. No sé si Sirius se lo habrá dicho, pero suponiendo que se puedan resolver los problemas legales, lo adoptará formalmente como Theo Black. Lo cual yo creo que es excelente, porque francamente, siempre he querido un hermano. Harry luchó contra la tentación de burlarse de Jim con ese último comentario. Después de todo, había estado en una campaña durante algún tiempo para lograr que todos los otros Slytherins se burlaran con menos frecuencia. De todos modos, era mentira. Al igual que Neville Longbottom, Theo ya había sido su hermano en todos los aspectos importantes durante años. Por supuesto, hubo ese breve intervalo en el que Harry realmente pensó que él y Jim, pero no, eso había terminado y no tenía sentido reflexionar sobre ello. Jim resopló. Ustedes, las serpientes, se merecen la una a la otra, murmuró. Puedes obtener marcas tenebrosas a juego. Harry puso los ojos en blanco. Aparentemente, el otro chico todavía estaba molesto por lo que sucedió en el cementerio de Little Angleton, a pesar de que la astucia Slytherin de Harry les había salvado la vida a ambos después de que el complejo de héroe de Gryffindor de Jim los condujera una vez más al desastre. Típico, de verdad. Sirius gruñó audiblemente en respuesta a la excavación de Jim, y James se tensó en respuesta. Afortunadamente, antes de que salieran las varitas, Dumbledore estalló. Suficiente. Todos ustedes. El tiempo para esta disensión ha pasado. El Señor Oscuro ha regresado, un hecho que el Ministerio de Magia se niega a reconocer. Voldemort está atrayendo a sus mortífagos a su lado mientras hablamos. Cosas han cambiado. La voz de Dumbledore se quebró en esa última palabra, sorprendiendo a todos los presentes que siempre habían considerado al director un monumento de autocontrol. Como parte de eso, Jim, dejarás de molestar constantemente a tu hermano y a los otros Slytherins. Si bien es cierto que la casa Slytherin siempre ha tenido fuertes lazos con el Señor Oscuro en el pasado, no puedo negar lo que Harry ha hecho para persuadir a muchos de sus compañeros de casa e incluso a sus familias para que rechacen a Voldemort ahora. Y no permitiré que esas alianzas frágiles sean socavadas por los fanatismos de la casa Potter que he tolerado durante demasiado tiempo. Jim se encogió en su asiento, al igual que su padre. Su arrebato pasó, Dumbledore pareció desinflarse a medida que su ira se desvanecía. Por su parte, los ojos de Harry se agrandaron. Nunca antes había visto a Dumbledore hablarle así al niño que vivió. Ahora bien, antes de llegar al propósito principal de esta reunión, primero me gustaría discutir las actitudes actuales del Dudley y el Wizengamot con respecto al anuncio del regreso de Voldemort.
Nosotros, es posible que no tengamos la oportunidad de hablar de tales cosas más tarde. Black y Potter señor se miraron con frialdad antes de que Sirius asintiera a su antiguo amigo. James se volvió hacia Dumbledore y comenzó su informe sobre el estado del Dle. Harry se recostó en su silla. Las cosas han cambiado, había dicho Dumbledore. Harry miró a las tres personas que se suponía que eran su familia. Pero de alguna manera, nunca estuvieron a la altura del trabajo, por lo que finalmente se dio por vencido y salió a buscar una familia propia. Algunas cosas nunca cambiarían. Mientras la voz de su padre biológico sonaba de fondo, Harry pensó en las elecciones, algunas suyas, la mayoría hechas por otros, que lo habían traído aquí. Notas. Han 6. El hijo primogénito de un señor Wizengamot se considera el heredero presunto tan pronto como demuestra magia accidental. El presunto heredero se eleva a heredero aparente al pasar una cierta cantidad de óvulo de mostrar competencia como mago. Estos dos estados confieren ciertos beneficios legales al heredero que pueden protegerlo incluso contra el maltrato de sus padres, beneficios que Harry usará para protegerse de un padre que preferiría tener al segundo hijo como heredero. Por ejemplo, mientras que James Potter desea desheredar a Harry a favor de Jim, perdió el derecho legal de hacerlo cuando se generó la segunda carta de Hogwarts de Harry. Soy consciente de que estos términos tienen diferentes significados para la nobleza Muggle, pero esto es lo que significan para los magos. Han 7. No hay parejas románticas entre niños menores antes del año 4 como mínimo. No hay barra para Harry, pero es probable que haya al menos un personaje gay, posiblemente más, entre el grupo de compañeros de Harry. Tratar con él. Han 8. Los primeros capítulos me ayudaron a encontrar mi camino como escritor y, la verdad es que son un poco toscos. He editado el capítulo 1 y puedo volver y editar algunos capítulos posteriores cuando el tiempo lo permita. Dicho esto, siento que encontré mi voz en algún momento alrededor del arco de Halloween de 1991, capítulos 11, 14. Si leíste hasta ahí y aún lo odias, probablemente no te guste más en el capítulo 50 o el capítulo 100. Capítulo 2. Halloween 1981 notas. Consulta el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo 1. Halloween 1981. 31 de octubre de 1981. Peter Pettigrew se levantó lentamente del suelo y examinó los restos de la casa de los Potter con asombro. Había jurado lealtad a Voldemort solo una semana antes, intercambiando el secreto que James y Lily Potter le habían confiado a cambio de un puesto alto en el Consejo del Señor Oscuro. Voldemort había elegido esta noche como el momento más auspicioso para matar a los Potter y al niño de la profecía que protegían, e insistió en que Peter lo acompañara al Valle de Godric. El traidor permaneció al otro lado de la calle y observó cómo su maestro se deslizaba a través de las protecciones en Godric Hollow y entraba a la fuerza. Hubo una breve ráfaga de hechizos y luego un silencio que duró un momento o dos, hasta que una explosión titánica voló parte del segundo piso con la fuerza suficiente para derribar a Peter. Después de recuperarse tanto de la sorpresa como del fuerte zumbido en sus oídos, Peter cerró los ojos y se concentró. Hubo un suave estallido, y luego una rata noruega marrón apareció en su lugar y rápidamente corrió hacia la casa de los Potter. Una vez dentro, Peter retomó su forma humana y comenzó su investigación. Para su gran sorpresa, pronto descubrió primero a James y luego a Lily Potter, ambos estupefactos, junto con dos niños pequeños. Decididamente, era diferente a Voldemort usar un maleficio aturdidor en lugar de una maldición asesina, pero Peter asumió que su maestro tenía sus razones. Del Señor Oscuro, no quedaba nada más que un montón de ropa andrajosa y una varita en el suelo de la guardería del segundo piso. Peter guardó la varita dentro de su túnica. El animago bajó las escaleras y se sentó en un sofá de 2 plazas cerca del cuerpo boca abajo de su antiguo amigo, James Potter. Típico. Él pensó. Finalmente me comprometí con los mortífagos por completo y Voldemort inmediatamente se hizo estallar. Entonces, ¿ahora qué hago? Peter se rió suavemente para sí mismo. Supongo que podría convertirme en una rata a tiempo completo. Encontrar a algún niño mago que necesite una mascota o algo así. Al menos me mantendría alimentado y fuera de Azkaban. Sacudió la cabeza para despejarse y luego cerró los ojos con concentración. Luego, miró el cuerpo tendido de James y sonrió. La decisión de cambiar a los guardianes secretos de Sirius a Peter solo se había tomado 15 días antes, y James había insistido en que nadie supiera sobre el cambio, ni siquiera Dumbledore.
Si realmente hubieran mantenido oculto el interruptor, él podría tener la oportunidad de tener su pastel y comérselo también. Peter hizo crujir los nudillos mientras estudiaba a James atentamente. Luego, metió la mano en un bolsillo y sacó una pequeña caja que colocó sobre la mesa de café. Lo golpeó una vez con su varita y creció a su tamaño normal. Un cofre de madera de un pie de ancho. Del interior, el traidor extrajo un pequeño vial que contenía un líquido púrpura que le había regalado un compañero mortífago que se hacía llamar Señor Nemo. Pedro sonrió de nuevo. La mayoría de los mortífagos con los que se había familiarizado podrían ser descritos caritativamente como imbéciles psicóticos. El Señor Nemo, como el Señor decididamente no idiotas. Peter llevó el vial hacia el cuerpo tendido de James y le abrió la boca antes de verter unas gotas del fluido púrpura en su garganta. Luego, presionó su varita en la sien de James. Los aurores conocían formas de detectar hechizos que alteran la memoria infligidos a ellos mismos, pero el señor Nemo le había asegurado a Peter que cualquier hechizo que alterara la mente lanzado junto con su pequeña poción milagrosa sería indetectable e irreversible. Obliviate. Olvidarás que cambiaste de guardián secreto. Olvidarás que alguna vez lo consideraste. Olvidarás cualquier recuerdo que sugiera que alguien más que Sirius Black era tu guardián secreto. Satisfecho de que el hechizo se había apoderado, lanzó un segundo hechizo. Confundus. Odiarás a Sirius por lo que ha hecho y querrás venganza más que nada en el mundo. Peter repitió el hechizo Obliviate en Lily después de darle también una dosis de la poción de Nemo. Luego, miró hacia arriba y alrededor, su nariz temblando incontrolablemente mientras lo hacía. Su forma de animago le dio una aguda sensación de peligro, por lo que pudo escuchar la motocicleta voladora de Sirius Black acercarse mucho antes de verla. Entonces no hay tiempo para el Confundus, Lily. Pero estoy seguro de que James será lo suficientemente vengativo para ustedes dos. Siempre lo ha sido en el pasado. Peter se puso a cubierto y trató de eliminar a Black con un aturdidor, pero el otro merodeador lo esquivó. Cola gusano. Pequeñas alimañas traicioneras. ¿Cómo pudiste hacer esto? Sabiendo que no podría vencer a un auror experimentado en una pelea justa, Peter gritó desde su escondite. Todos los Potter están muertos, Sirius, todos ellos. Y tú eres el siguiente. Atrápame si puedes, traidor de sangre. Y por cierto, siempre odié ese nombre. Luego, con un pop, se apareció, confiando en que el siempre predecible Sirius Black lo seguiría con rabia en lugar de tomarse el tiempo para aprender cómo había sido engañado, y enmarcado. 1 de noviembre de 1981. Albus. ¿Qué pasó? ¿Cómo sobrevivimos? Preguntó Lily desde su cama en San Mungo. No estoy seguro, querida, pero, creo, Dumbledore pareció confundido por un momento. Luego, levantó la vista cuando se abrió la puerta y una enfermera empujó una carriola doble hacia la habitación del hospital. Su atención fue atraída por el sonido del llanto de un bebé. Al mirar dentro de la carriola, notó a dos bebés, uno llorando y el otro dormido. El niño que lloraba vestía un pijama de bebé en rojo Gryffindor, con el nombre de Jim bordado en el frente. Mientras miraba al bebé que lloraba, con una cicatriz en V aún desvaneciéndose en su sien, Albus se relajó y sonrió. Sí, creo que tenemos que agradecerle al pequeño Jim por esto. ¿Jim? Dijo Lily confundida antes de que sus instintos maternales entraran en acción y corriera a recoger a su hijo que lloraba. Jim. Está bien. Mamá está aquí. Albus, ¿de qué estás hablando? Preguntó un aturdido James Potter, quien había estado descansando en la cama al lado de su esposa. Bueno, estoy bastante seguro de que la marca en la cabeza de Jim es una cicatriz de maldición, el resultado de una reacción violenta del intento de matarlo de Voldemort. Ahora está claro que Jim era el niño del que se habla en la profecía que nombró a un niño nacido como muere el séptimo mes y a quien Voldemort marcaría como su igual. Harry nació primero a las 11:52, mientras que Jim nació justo antes de la medianoche. Y ahora, Jim está marcado con una V de Voldemort. ¿Nuestro Jim lo hizo? Dijo James con asombro. Es un milagro. Y mientras los tres adultos se maravillaban con el niño que pronto sería conocido como el niño que vivió, ignoraron al otro niño que dormía pacíficamente en la carriola con pijamas idénticos, excepto por el nombre Harry en lugar de Jim. Y en su frente, una runa de poder latía con energías mágicas que ninguno de ellos notó. 3 de noviembre de 1981. Peter Pettigrew caminó casualmente a través de la concurrida calle de Londres, ocasionalmente mirando a su alrededor con nerviosismo.
Había visto al Green por el rabillo del ojo un par de veces y sabía que Sirius estaba esperando hasta que la multitud de muggles se redujera. De repente, escuchó un movimiento detrás de él, y el animago giró rápidamente y salió disparado por un callejón estrecho. Solo había llegado a la mitad del camino cuando una voz como un cristal tallado atravesó la noche. Se acabó, Peter. Ya te tengo. Peter se giró para encarar a su perseguidor, sacando su varita lentamente mientras lo hacía. ¿Traidor, Sirius? Sabrías todo acerca de ser un traidor, ¿no? ¿Qué es eso, cola gusano? ¿Quieres dar alguna excusa lamentable de por qué hiciste lo que hiciste? La varita de Sirius estaba fija en Peter, y Black tenía una mirada asesina en sus ojos. No tengo excusas para ti, mortífago. Gritó Peter, desafiante. ¿Qué? ¿Qué diablos estás? Lo que fuera que Sirius Black hubiera querido decir fue interrumpido cuando una voz detrás de él gritó Expelliarmus. Y su varita voló de su mano. Girando rápidamente, se sorprendió cuando James Potter se quitó la capa de invisibilidad para atrapar fácilmente la varita de Black con la mano izquierda. La conmoción y el alivio de Sirius de que su amigo todavía estuviera vivo fueron reemplazados rápidamente por la preocupación por la mirada en los ojos de James, una mirada de odio absoluto. ¿Dientes? Dijo sorprendido. Entonces, el body bindex de Pettigrew se estrelló contra su espalda expuesta. Los brazos y las piernas de Sirius chocaron y cayó al suelo. Paralizado, Sirius solo pudo observar con silencioso horror cómo su mejor amigo se acercaba a su cuerpo boca abajo con la misma mirada de odio y desprecio que había tenido en la escuela cuando bailaban con Snivellus. ¿Pensaste que podías traicionarnos, traicionarme, de la forma en que lo hiciste y salirte con la tuya, guardián secreto? Con un gruñido, pateó al indefenso Black en las costillas. El paralizado Black no emitió ningún sonido, pero su dolor aún era evidente. ¡Ah! Maldita sea, James, yo no era tu guardián secreto. Peter lo era. Pensó desesperadamente, pero no salió ninguna palabra. Cerca, hubo suaves estallidos cuando los aurores aparecieron en el área para alejar a los muggles curiosos. Gracias por ayudar a atraparlo, Peter. Aunque me pregunto por qué estaba tan empeñado en matarte en lugar de simplemente huir del país. Ni idea, a menos que... Gritó que yo era un traidor. ¿Sabes? Dumbledore pudo haber sabido que él era el guardián secreto, pero solo nosotros tres y Lily estábamos allí cuando lanzaste el hechizo. Tal vez él pensó que quien ustedes saben los había matado a ambos. Si me hubiera matado a mí también, podría haber afirmado que habían cambiado de guardián secreto. Merlín, qué bastardo astuto. Colagusano miró a Sirius, aparentemente disgustado con él, pero sus ojos casi bailaban de alegría. A su pesar, Sirius casi tuvo que dárselo al otro merodeador. Nunca imaginó que Peter Pettigrew pudiera ser tan astuto. ¿Dónde lo había estado escondiendo todos estos años? Así que ahora que lo atrapaste, James, ¿qué vas a hacer con él? Por muy tentador que sea la maldición asesina en este momento, dejaré que nuestro maravilloso sistema judicial se encargue de él. Jaime. Exclamó Pedro. ¿Vas a confiar en el Wizengamot para decidir su destino? Él es el heredero negro. Y ahora que está expuesto como un purista de sangre, se despilfarrarán en ganar su libertad. ¿Qué quieres que haga? Siseó James. ¿Usar la maldición asesina en él frente a media docena de aurores? Peter se acercó y susurró con urgencia. Tú mismo eres un auror, James. Sé que tienes licencia para matar mortífagos. James lo miró por un segundo. Los ojos de Sirius casi se salen de sus órbitas. Potter lo estaba considerando. De repente, James agitó su varita y las mangas de Sirius se rasgaron. James suspiró ruidosamente. Tengo una licencia para matar mortífagos marcados, Peter. Obviamente, aún no ha sido marcado. Peter parecía frustrado, mientras que James miraba intensamente a su antiguo amigo. Aún así, hay otras leyes de mortífagos en los libros. En circunstancias que involucran a mortífagos de alto rango, se nos permiten juicios secretos. Demonios, incluso juicios en ausencia. Entre mi testimonio jurado, el de Lily y el tuyo, tendremos este bastardo en Azkaban mañana por la noche. James, dijo Peter vacilante, estuve feliz, incluso honrado, de ayudarte a atrapar a Sirius. Pero no soy un auror. No tengo una propiedad fuertemente protegida. Mi hombro por los mortífagos por el resto de mi vida. ¿Realmente necesitas un testimonio bajo juramento de mi parte contra el heredero negro? James sonrió con cariño. No, supongo que no. Lily y yo podemos manejarlo.
Necesitaré una declaración tuya sobre lo que sucedió entre ustedes aquí esta noche solo para completar el informe del Auror, pero lo sellaré. Puso su mano en el hombro de Peter. Has sido un verdadero amigo esta noche, mejor de lo que me merezco de ti. Sé que no siempre te traté bien cuando estábamos en la escuela, pero te prometo que te lo compensaré de ahora en adelante. James se volvió hacia los otros aurores. Muy bien, caballeros. Quiero a este bastardo estupefacto, atado, silenciado y encerrado en la celda del ministerio más profunda y húmeda que puedan encontrar. Nadie habla con él y nadie sabe dónde está hasta después de que sea sentenciado. ¿Entendido? Mientras un coro de sí señores resonaba en la noche, Sirius Black, aún paralizado, miró hacia el rostro de Peter Pettigrew. Tenía una expresión de victoria absoluta, y durante los siguientes 12 años, sería la primera imagen que vio en la noche cuando llegaron los dementores. Notas. An 1. Sirius no reaparecerá antes del año 3. Tampoco Lupin, para cualquiera que tenga curiosidad al respecto. Peter regresará al final del año 1. Este no es el Peter Pettigrew que crees conocer. Capítulo 3. La reunión. Texto del capítulo 3. La reunión. 25 de julio de 1991. Así que, soy un mago, dijo Harry lentamente. Sí, Harry. ¿Y, tú eres, mi padre? Sí, dijo James con una sonrisa tensa. Entonces, ¿dónde está, mi madre? Ella ya está en Hogwarts. Es la nueva profesora de estudios mugles y todavía está en el proceso de ubicar a su clase. Quiero decir, ella quería estar aquí. La voz de James se desvaneció sin convicción. Harry nunca levantó la vista del tazón de helado sentado frente a él. Apenas había hablado con su padre desde que el hombre llegó esa mañana a la residencia de los Dursley para anunciar que ni él ni su esposa estaban muertos, que tanto él como su esposa eran magos, y que Harry también era un mago que pronto estaría comenzando en Hogwarts. Escuela de magia y hechicería junto con un hermano gemelo del que nunca había oído hablar antes. James se había sorprendido e indignado al enterarse de que los Dursley le habían dicho a Harry que él y Lily estaban muertos y que no sabía nada del mundo mágico. Sus comentarios furiosos fueron interrumpidos por la respuesta viciosa de Petunia. Habría aprendido la verdad hace años si sus padres lo hubieran amado lo suficiente como para visitarlo aunque sea una vez. Por supuesto, había sido Petunia quien había exigido que él y Lily se mantuvieran alejados de los Dursley cuando se suponía que Harry era un Skip, pero se suponía que Petunia se pondría en contacto con los Potter de inmediato si mostraba algún signo de magia, que aparentemente tenía. Sin embargo, eso no hizo que el odioso insulto del Muggle doliera menos. Y ahora, James Potter observaba con nerviosismo a su hijo mayor, que parecía mucho más pequeño y frágil que su hermano gemelo. Entre ellos había un tazón de helado de Fortescue que el niño aún no había tocado. Se limitó a mirarlo intensamente porque la alternativa era mirar al padre que lo había abandonado. Después de varios segundos, el chico hizo la pregunta que James había estado temiendo desde que supo que su hijo primogénito era un mago después de todo. ¿Por qué? James tragó saliva. Era necesario. Tu hermano, Jim, es especial. Fue elegido por profecía para destruir a un poderoso mago malvado. No decimos su nombre, solo, ya sabes quién. De todos modos, Jim destruyó a ya sabes quién, salvándonos la vida a todos en el proceso. Incluso resistió la maldición asesina, que todos pensaban que era imposible. Llaman a Jim el niño que vivió, y apenas puede caminar por la calle. Sin que la gente se inclinara y rascara ante él. Estábamos preocupados de que pudieras sentir celos de él. Los curanderos mágicos estaban seguros de que eras un Skip. Es decir, alguien nacido de magos pero sin magia propia. Como un Skip, habrías sido un objetivo para los seguidores de ya sabes quién y no serías capaz de protegerte a ti mismo. Así que Dumbledore, él, como director de Hogwarts y líder de la oposición a ya sabes quién, sugirió que te enviáramos a vivir con tu tía y tu tío para que te acostumbraras a vivir en el mundo Muggle. Ni siquiera pensamos que eras un mago hasta que la escuela generó una carta de invitación para ti. Mi carta. Cierto. ¿Te diste cuenta de la dirección? Preguntó Harry en un tono de voz curioso. James parpadeó varias veces ante la aparentemente extraña pregunta. No particularmente. Sabía dónde vivías de todos modos. Número 4, Privet Drive en Surrey. ¿Por qué? Harry lo ignoró. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me mudaré contigo o volveré a casa de los Dursley cuando no esté en la escuela? James suspiró.
Dumbledore ha puesto muchas protecciones mágicas en la residencia de los Dursley para mantener tu presencia allí en secreto, para que no puedas ser secuestrado y usado contra Jim. Realmente estás más seguro allí al menos hasta que te gradúes y puedas defenderte. Pero yo te prometo que una vez que las cosas se hayan calmado, te invitaremos a visitarnos para que todos podamos volver a conocernos. Finalmente, Harry levantó la cabeza y miró a su padre directamente a los ojos, y por un segundo, James se estremeció. Siempre había pensado que Harry tenía los ojos de su madre. Pero ahora, se dio cuenta de que los de Harry eran más brillantes y vívidos. Eran, de hecho, exactamente del mismo color que la maldición asesina. Harry Potter. El armario debajo de las escaleras. 4 Privet Drive. Surrey. ¿De verdad me vas a enviar de vuelta con los Dursley para que me encierren de nuevo en el armario del maletero? La boca de James se abrió y se cerró como un pez. Se había sentido bastante seguro de que Harry había sido maltratado en casa de los Dursley simplemente por la cantidad de veces que Petunia le había gritado bicho raro en los 15 minutos que había estado allí. Pero un armario para botas. Harry, soy Merlin, lo siento mucho. Te lo prometo. Hablaremos con ellos. Nos aseguraremos de que te traten mejor de ahora en adelante. Harry se quedó en silencio por un momento. Luego, deslizó su tazón de helado intacto hacia el centro de la mesa. Terminé de comer. Deberíamos ir a comprar mis útiles escolares ahora. Luego, se puso de pie y caminó hacia la salida sin mirar atrás. En Madame Malkins, donde James insistió en comprarle un guardarropa completamente nuevo, Harry conoció a un exuberante chico pelirrojo que no podía dejar de hablar de cómo tenía que entrar a Gryffindor porque allí estaban todos sus hermanos y eso era todo. Donde el niño que vivió seguramente sería clasificado. El hecho de que estaba parado al lado de alguien que parecía una versión un poco más pequeña del famoso niño que vivió estaba completamente perdido en su emoción. Harry gruñó una respuesta y se fue sin obtener el nombre del chico. En Ollivander, después de docenas de esfuerzos fallidos, el anciano finalmente le dio a Harry una varita de acebo y plumas de fénix que Ollivander describió como curiosa. No me sorprende, interrumpió el chico, ansioso por terminar el día. Es una varita mágica. Creo que es lo más curioso que puedes conseguir. ¿Hay algo que recomiendes para acompañarlo? Y así fue como Harry dejó la historia con un kit de pulido, un muñequera y un libro sobre varitas mágicas. En Flourish y Bots, James Potter le dijo a Harry que consiguiera lo que quisiera y lo cargara a su cuenta mientras hacía un recado rápido en Gringotts para el director. Así que Harry compró todos los libros de la lista escolar, además de todos los libros recomendados por el dueño de la tienda que podrían ayudar a un estudiante criado por muggles a adaptarse a Hogwarts. También compró todos los libros que mencionaban al niño que vivió que parecían incluso medio fiables. En Ale of Soul Emporium, James insistió en que Harry consiguiera una lechuza. De esa manera, puedes mantenerte en contacto con nosotros el próximo verano mientras estés con los Dursley, dijo James. Harry solo lo miró. Finalmente, cedió y eligió un búho nival bastante hermoso. Luego, pidió volver a Flourish y Bots para poder configurar una cuenta de correo de lechuza en caso de que necesitara más libros más tarde. Cuando se iban, Harry preguntó si era posible que los magos hablaran con sus lechuzas o con cualquier otro animal. Generalmente no, respondió. Los únicos animales con los que un mago puede hablar son las serpientes. Es una habilidad llamada lengua de Parcel. Y solo las personas que hablan Parcel pueden hacerlo. Es una señal de ser un mago oscuro. Quien usted sabe era un hablante de Parcel. Bueno, dijo Harry en voz baja, recordando su reciente viaje al zoológico y la conversación que había tenido con una boa constrictora. Es bueno saberlo. A partir de ahí, James le compró a Harry un baúl nuevo y le dio una asignación de 10 galeones a la semana, lo que aparentemente era una suma extravagante y que mágicamente se volvería a llenar en la bolsa de piel de moque más grande en el interior que James también compró. Para él. Más tarde, de vuelta en Privet Drive, James tuvo una larga conversación con los Dursley durante la cual se hicieron bastantes amenazas. Aparentemente, los Potter habían estado pagando a Vernon y Petunia para que cuidaran a Harry todos estos años, y si no iban a cuidar al niño de manera razonable, entonces estarían devolviendo ese dinero, además de mudarse de su casa, por la cual aparentemente los Potter habían pagado la hipoteca. En consecuencia, Harry saldría de su armario y entraría en lo que había sido la habitación de invitados del primo Dudley. Además, no habría más tareas para Harry, lo cual era una buena noticia ya que planeaba pasar mucho tiempo leyendo los libros que había comprado.
Finalmente, cuando se iba, James le pidió a Harry que saliera al porche delantero para despedirse. Escucha, hijo. Yo, no puedo decirte cuánto lamento todo esto. Debimos haberte llamado antes. No debimos haber confiado en que Petunia y Vernon harían lo correcto por ti. Pero te lo prometo. Superaremos esto y volveremos a estar juntos como una familia. Harry miró esa mirada inquietante de nuevo. ¿Realmente crees eso? Puedes apostar, chico. Harry se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. Me dijeron que ambos estaban muertos. Que eras un borracho y que siempre estabas en el paro. Que mi madre se vendió para pagar las drogas para los dos. Que te mataste a ti y a tu madre mientras ambos estaban borrachos y drogados. Un accidente automovilístico al que apenas sobreviví. James miró hacia la puerta del número 4 de Private Drive como si pudiera hacer un agujero con el poder de su mirada furiosa. Esas fueron mentiras, Harry. Mentiras asquerosas y horribles. Lo sé. Siempre supe que me estaban mintiendo sobre mi madre y mi padre. Pero nunca imaginé que algún día desearía haber sido la verdad. Y con eso, Harry se giró y entró, cerrando la puerta en la cara de su padre. Capítulo 4. Conoce a los alfareros. Texto del capítulo 4. Conoce a los alfareros. 1 de septiembre de 1991. Harry Potter nunca se había considerado a sí mismo particularmente inteligente, y ciertamente nadie que hubiera conocido en toda su vida había sugerido siquiera que pudiera serlo. Había una carta enviada a casa de los Dursley en su tercer año de escuela que indicaba que era inteligente según una prueba que había tomado en la escuela y que había sido calificada por algunos funcionarios de educación en Londres. Pero sus tutores estaban convencidos de que había hecho trampa de alguna manera, que un monstruo como él no podía ser dotado. Así que lo encerraron en su armario durante una semana y lo dejaron comer nada más que pan duro y agua. Cuando regresó a la escuela, su maestro le dijo a toda la clase que había admitido ante sus tutores que había hecho trampa en la prueba de coeficiente intelectual que todos habían tomado y que era un niño horrible y terrible. Y luego, su cabello se volvió azul por alguna razón. Magia, ahora sospechaba. Después de eso, Harry se fijó la meta de hacerlo siempre un poco peor que Dudley en todas las clases, una meta en la que tuvo un éxito admirable, aunque considerando las pobres habilidades académicas de Dudley, Harry había tenido suerte de no haber sido transferido nunca a una clase de necesidades especiales. Una vez, se aseguró de que todas las preguntas de un examen fueran correctas y luego dejó las últimas 7 preguntas en blanco solo para ver si el maestro decía algo. Ella no lo hizo. En resumen, Harry Potter aprendió pronto y bien a nunca aplicarse académicamente, una lección que duró hasta el día en que conoció a James Potter. Era como un dique que se resquebrajaba y luego se rompía, desatando pensamientos que el chico había estado ocultando desde que tenía la edad suficiente para hablar. La primera noche en su nueva habitación, se dedicó a estudiar sus nuevos libros de texto, comenzando con pociones. Era un cocinero notablemente bueno para un niño de 11 años, sorprendentes las habilidades que uno adquiere cuando la alternativa es arrojarse una sartén a la cabeza, y pensó que los principios deberían ser similares. Cuando llegó por primera vez a una palabra que no entendió, ¿qué diablos es un bezoar? Bajó sigilosamente las escaleras y reclamó el Oxford English Dictionary que la tía Marge le había regalado a Dudley pero que nunca había sido abierto, y luego escribió la palabra y su significado en un cuaderno de espiral sobrante del año escolar anterior. Comenzó a leer el libro justo después de la cena y se sorprendió cuando finalmente bostezó, miró su reloj y se dio cuenta de que era pasada la medianoche. Había cubierto 6 capítulos y llenado 3 páginas de su cuaderno. Era más tarea de la que había hecho en su vida. Algunas personas podrían haber confundido la nueva estudiosidad de Harry con un deseo de complacer a los padres que finalmente habían regresado por él. Esa gente estaría equivocada. Harry había decidido que sobresaldría para obligar a sus padres a reconocer el error que habían cometido al dejarlo de lado, cueste lo que cueste. Durante 10 años, el niño se había visto obligado a aceptar su miserable suerte en la vida, así como la necesidad vital de controlar sus emociones a toda costa. Nunca salía nada bueno de enfadarse por la forma en que lo habían tratado. Pero ahora, quizás por primera vez en su vida, Harry Potter estaba enojado. Absolutamente y sin reservas enojado. Y era una ira que quemaba fría. Durante todo el mes de agosto, Harry pasó casi todos los momentos despiertos estudiando detenidamente los libros que había comprado en Flourish y Books. Comía escasamente y siempre en su habitación, dejando que los Dursley supieran para su decepción cuán mala cocinera era Petunia.
Las mañanas eran para la magia, aunque por ahora solo teoría e historia. Aparentemente, era ilegal para él practicar hechizos reales en casa antes del comienzo de la escuela, y mientras James insinuaba con un guiño que el ministerio hacía la vista gorda a los hechizos menores de pre-primer año, Harry no se arriesgaba. Las tardes eran para la etiqueta y la política mientras luchaba por aprender los matices de la cultura extraña e insular a la que estaba a punto de unirse. Las tardes eran para los temas que le habían dejado más preguntas durante el día, más el tiempo dedicado a practicar con una pluma, que era una habilidad completamente nueva pero aparentemente vital para dominar. Finalmente, pasó 30 minutos antes de acostarse practicando con la funda de su varita frente a un espejo, porque la primera vez que trató de sacar la varita de su funda, la dejó caer al suelo, y si lo hizo frente a sus compañeros de estudios, sería demasiado vergonzoso para las palabras. Fue en la segunda semana de estudiar política mágica que finalmente se encontró con la ley que en realidad había requerido que James Potter, bajo la amenaza de ir a la cárcel nada menos, informara a su hijo primogénito de su herencia mágica y se ocupara de su educación. Después de un intercambio de lechuzas con el empleado de Flourish y Bots, Harry agregó el comentario de Hutchinson sobre la ley de herencia de Wizengamot a su creciente biblioteca. Afortunadamente, su baúl tenía los mejores, y más caros, amuletos de expansión disponibles. En un apuro, incluso tenía una pequeña habitación en la que podía dormir, aunque la idea de eso le recordaba demasiado a su armario como para que fuera cómodo. Los fines de semana, se tomaba un descanso y pasaba unas horas caminando en un parque cercano. La última hora del segundo domingo, finalmente encontró lo que estaba buscando. Una pequeña serpiente de jardín que, cuando se dirigía a ella, respondía vacilante a la voz de Harry con lo que sonaba extrañamente como un acento cockney. La serpiente, después de expresar sorpresa al darse cuenta repentinamente de que ahora tenía un nombre, se presentó como Bob. Y aunque Bob no tenía mucho conocimiento sobre la magia, de alguna manera era consciente de que Harry era un orador, que los oradores eran increíblemente raros y que ninguna otra serpiente conocida por Bob se había encontrado con una. ¿Cómo sabía Bob intuitivamente que otras serpientes que había encontrado recordaban sobre un tema en particular? Era un misterio incluso para Bob. Aún más extraño, Bob también indicó que solo podía saber estas cosas mientras Harry hablaba con él o permanecía al tanto de él. Aparentemente, en el momento en que un hablante de Parcel dejó de considerar a una serpiente en particular como digna de atención, volvió a ser una serpiente normal, aunque si el portavoz se dirigió a ella nuevamente más tarde, de repente recordó todo lo que había sucedido mientras tanto. Pero, si Harry realmente le asigna de Bob algún tipo de tarea, como cuidar el parque de una persona en particular o incluso ir a buscar otras serpientes y traerlas aquí, Bob podría llevarla a cabo hasta el final, incluso siguiendo tareas relativamente complicadas en el proceso, solo para volver a la serpiente mundana cuando terminó. Lo más extraño de todo, Bob podría, si Harry se lo ordenaba, ir a buscar otras serpientes y transmitirles las órdenes de Harry, que esas serpientes podrían ejecutar con al menos tanta inteligencia y autoconciencia como el propio Bob mientras estaba bajo el poder de Harry. El niño tomó nota mental de estos hallazgos, pero nunca los puso por escrito, ya que estaba claro por los comentarios de James que los hablantes de Parcel eran despreciados. Principalmente, parecía que esto se debía a que tú sabes quién era bien conocido por sus habilidades con el Parcel. En realidad, Harry no dijo saber quién y lo dijo, pero James explicó que había un poderoso tabú cultural en contra de pronunciar en voz alta el nombre de el que no debe ser nombrado. Después de mucho insistir, James finalmente susurró que era Voldemort, pero le aconsejó a Harry que nunca lo dijera en voz alta en compañía educada o incluso que lo escribiera. Y así, al igual que sus observaciones en Parcel, Harry no agregó el nombre del Señor Oscuro a su creciente pila de diarios. A finales de agosto, Harry había llenado 3 cuadernos encuadernados en espiral con sus notas y preguntas sobre el mundo mágico, además de un cuarto cuaderno solo para practicar caligrafía. No tenía idea de cómo los magos habían pasado tanto tiempo sin descubrir la pluma de tinta recargable, pero no iba a ser él quien les presentara el concepto. En la mañana del 1 de septiembre, los Potter llegaron muy temprano para recoger a Harry en 4 Private Drive, y finalmente pudo conocer tanto a Lily Potter como al niño que vivió. Esto último era como mirarse en el espejo de una casa de diversión. Jim Potter era obviamente el gemelo de Harry, pero todavía era casi 3 pulgadas más alto y pesaba una piedra más, la mayor parte músculo. Obviamente, nadie ha estado medio muerto de hambre en los últimos 10 años, pensó Harry con tristeza.
Sin embargo, Harry fue cortés con su hermano y su madre, la última de las cuales parecía claramente preocupada al conocer a su hijo. Y la mirada que pasó entre Lily y Petunia. Harry se habría divertido si no le desagradaran tanto las dos mujeres. Juntos, los Potter se mudaron a una limusina bastante lujosa estacionada frente a 4 Private Drive, completa con un conductor. Harry sabía que los Potter eran bastante ricos, pero estaba un poco sorprendido de lo ansiosos que estaban por mostrarlo, con James cargando el baúl de Harry y la jaula del búho. Según el consejo del vendedor de lechuzas, Harry había enviado su lechuza esa mañana. Ella estaría esperando en Hogwarts en la lechucería. Después de jugar con Némesis, Avenger y Deatalón, finalmente había llamado a la lechuza Edwig. Le dijo a James que lo había encontrado en un libro y pensó que sonaba genial. Edwig era, de hecho, la santa patrona de los huérfanos. En la limusina, Lily miró a Harry y empezó a hablar, pero el chico la interrumpió. Mira, la última vez que me reuní con mi papá, estaba molesto, y dije algunas cosas que probablemente lo molestaron, y tú sí las repitió. Pero hoy quiero ir a Hogwarts y aprender magia. Quiero esperar con ansias el día en que nunca vuelva a poner un pie en Private Drive. Y si eso significa dejar atrás lo pasado y tratar de ser parte de la familia Potter, entonces eso es justo lo que haré. Y con esas palabras, Harry sonrió tan seriamente como pudo, tanto que un ligero dolor se deslizó en los músculos de sus mejillas. Estaba seguro de que los Potter retrocederían ante tal falta de sinceridad, pero todos le devolvieron una cálida sonrisa. Aparentemente, estaban tan desesperados por creer que él podría perdonarlos tan fácilmente. O tal vez, eran simplemente gruesos. Jim se acercó y golpeó a Harry en el brazo juguetonamente. Eso es genial, Harry. Y escucha, papá nos dijo que los Dursley pueden no haberte tratado muy bien. Pero te prometo que tampoco fue un día de campo para mí. Tuve que pasar por un entrenamiento especial desde que tenía 8 años para obtener listo para Hogwarts en caso de que algún mortífago viniera detrás de mí. Y he tenido que lidiar con fanáticos desagradables siempre después de mi autógrafo. Todos hemos tenido nuestros problemas con los que lidiar. El dolor generado por la sonrisa de Harry se volvió casi insoportable ante eso, pero respiró hondo y exhaló. Ese es un muy buen punto, Jim. Debe haber sido muy duro para ti. Por el rabillo del ojo, vio que Lily miraba sospechosamente a su esposo, quien tragó saliva con nerviosismo. Harry asumió que había minimizado el alcance del abuso de los Dursley hacia Jim, y tal vez también hacia Lily. De todos modos, continuó Jim. Una vez que lleguemos a Hogwarts y nos seleccionen en Gryffindor, estaré allí para cuidarte y ayudarte a encajar. Todos te amarán una vez que descubran que eres el hermano del niño que vivió. De hecho, hinchó el pecho ante eso. Jim. Suspiró Lily. Aparentemente había tratado de controlar el ego de Jim, pero sin éxito. James, por supuesto, estaba encantado con la idea de que sus hijos gemelos siguieran sus pasos. Ja, ja. 2 Potter en Gryffindor a la vez. Filch tendrá un infarto. Harry rió, pero luego se puso serio. Bueno, eso espero. Pero, nos guste o no, Jim y yo hemos llevado vidas muy diferentes a pesar de que somos mellizos. Espero que no te enojes conmigo si no lo consigo. Gryffindor. Para nada, Harry, dijo Lily con firmeza. Todas las casas tienen sus puntos buenos. ¿Verdad, James? Está bien, está bien. Harry, te prometo que no importa en qué casa te metas, aún te amaremos y Jim aún cuidará de ti. Harry suspiró como si se estuviera relajando. Me alegro. ¿Y si te sirve de algo, Jim? Haré todo lo posible para cuidar de ti también. Los otros 3 rieron cálidamente, mientras Harry preparaba el cuchillo. Después de todo, yo soy el heredero. Jim parpadeó un par de veces. ¿Perdón? ¿Qué? Harry miró a su alrededor como si temiera haber dado un paso en falso. Lily parecía sorprendida, mientras que James parecía como si acabara de tragarse un limón. Lo siento, dijo Harry con incertidumbre. He estado abarrotando libros sobre la cultura mágica para encajar mejor, no quiero hacer el ridículo frente a alguien de una familia importante, ya sabes, y había un capítulo que hablaba del Wizengamot. Decía que debido a que yo era el niño mágico primogénito, automáticamente era el presunto heredero de la casa Potter. ¿Me equivoqué un poco? No lo había hecho, por supuesto. Su copia de Hutchinson dedicó casi 300 páginas a discutir el Wizengamot, las familias que lo gobernaron y las leyes milenarias que rigen la sucesión de un asiento en él, particularmente a un asiento antiguo y noble como el de los alfareros.
Harry era el primogénito, e indiscutiblemente un mago. Ergo, él era automáticamente el heredero presunto de la casa Potter y sería elevado a heredero aparente una vez que alcanzara la mayoría de edad y pasara suficientes timos. Antes de eso, James teóricamente podría desheredarlo personalmente de cualquier activo que fuera suyo y no relacionado con la familia y tal vez privarlo de gastar dinero durante sus años en Hogwarts. Pero su educación y sus gastos de manutención se pagaron hasta la graduación más una maestría si así lo deseaba, y a los 17 años, se le garantizó un estipendio mensual considerable del fideicomiso familiar de por vida. Y, se le garantizó el asiento de Potter y todas las propiedades y activos relacionados algún día, siempre que sobreviviera a James y evitara una lista sorprendentemente corta de pecados que justificaban legalmente desheredar a un heredero. Incluso una condena por un delito grave no podría privarlo del estado protegido a menos que la sentencia exceda los 5 años. Lily y Jim, ninguno de los cuales parecía saber acerca de esas cosas, simplemente miraron de un lado a otro entre James y Harry con curiosidad, mientras James admitía vacilante la verdad. Sí, Harry. Eres el mayor, así que técnicamente te conviertes en el presunto heredero. Honestamente, no lo había pensado mucho. Espero vivir hasta una edad madura antes de tener que preocuparme por entregarle las cosas a un heredero. Después de todo. Oh, yo también, papá, dijo Harry alegremente. Luego, se volvió hacia su hermano. Por lo que leí, parece que el Wizengamot es un poco aburrido. Apuesto a que estás feliz de que tienes un hermano mayor que puede encargarse de todo, administración de negocios, planificación patrimonial y otras cosas legales como esa, mientras tú lo haces. Niño que vivió cosas. Jim se rió. Ja, ja. Está bien, Harry. Maneja todos los asuntos aburridos de la familia y yo saldré y pelearé con los malos. Lily chasqueó la lengua y reprendió a Jim por ideas tan tontas, mientras James miraba a Harry en silencio con una expresión extraña en el rostro, una extraña mezcla de vergüenza, culpa y griega. ¿Ira? Y entonces, Harry se dio cuenta. Simplemente sabía de alguna manera que James realmente había tratado de desheredar a Harry a favor de Jim y luego descubrió que carecía del poder legal para hacerlo. Harry rompió el contacto visual con su padre y se volvió para mirar por la ventanilla del coche mientras las calles de Londres pasaban volando. No podía mostrar ira, no ahora. Y no lloraría. Después de recuperar el control de sus emociones, Harry se volvió hacia su familia, con la máscara firmemente en su lugar. El resto del viaje lo pasó charlando ociosamente con sus padres, especialmente con su madre. ¿Cómo fue ser un estudiante nacido de muggles? ¿Debería esperar Harry el mismo trato que un mestizo criado por muggles? De todos modos, ¿de dónde obtienen su magia los hijos de muggles? Harry ya tenía algunas ideas sobre la última pregunta, y había pasado parte de su tiempo entre su cumpleaños y hoy engañándole a Petunia la historia familiar, pero tenía curiosidad por saber qué pensaría un profesor de estudios muggles. Su respuesta, que se redujo a nadie le gusta mucho hablar de eso. No era tranquilizador, particularmente a la luz de la leve condescendencia que su padre parecía tener por lo que su madre pasó como una brillante pero espinosa nacida de muggles. Ah, y tenía muchas cosas malas que decir sobre alguien llamado Snivellus sobre quien Lily no decía nada, aunque la mención de su nombre parecía entristecerla. Oh, bueno, pensó Harry. Si alguien como James Potter se ha tomado la molestia de darle a este Snivellus un apodo insultante, no puede ser tan malo. Capítulo 5. Presentaciones en un tren. Texto del capítulo 5. Presentaciones en un tren. No mucho después, la familia Potter atravesó la entrada de King's Crossing. Se retrasaron un poco ya que tanto James como Jim tuvieron que llevarse bien con varios amigos y parásitos. Un niño tímido y gordito llamado Longbottom estaba allí con su abuela, una viejecita de aspecto severo con lo que parecía ser un buitre disecado montado en la cabeza, y su tío de aspecto bastante espeluznante que no dejaba de sermonear al niño sobre no perder el sapo. Harry realmente asumió que era un extraño eufemismo mágico hasta que el niño sacó un sapo real de un bolsillo para demostrar que todavía lo tenía. Harry se encogió de hombros y sacudió la cabeza. El niño pelirrojo de Madame Malkins también estaba allí, junto con un pequeño ejército de parientes, y tuvieron que detenerse para tomar fotos, ya que el diario El Profeta estaba disponible para hacer una crónica del niño que vivió cuando partió hacia Hogwarts y quería fotos de él y sus padres parados al lado del tren. Aparentemente, esto era algo a lo que los Potter estaban acostumbrados, tanto que de hecho se olvidaron por completo de Harry, otra vez. Lo mismo hicieron la mayoría de los demás, ya que un fotógrafo casi lo derriba.
Después de unos minutos, se inclinó hacia la abuela de Longbottom, quien al menos tuvo la decencia de parecer horrorizada en su nombre por cómo estaban actuando los Potter, y le pidió que le dijera a sus padres que se había adelantado para encontrar un asiento. Una vez a bordo, Harry buscó deliberadamente un compartimento cerca de la parte trasera del tren, con la esperanza de que Jim tardara un poco en encontrarlo. Después de que el tren arrancó, se sentó solo durante 20 minutos repasando su copia de la guía de etiqueta mágica de Gilworth antes de que se abriera la puerta y una chica de pelo tupido entrara en su compartimento. Disculpe, pero por casualidad, ¿ha visto un sapo? Un niño llamado Neville ha perdido el suyo. ¿Rubio de primer año? Sí, los vi a ambos en la plataforma antes de que nos fuéramos, pero no lo he visto ni a él ni a su sapo desde entonces. Harry pensó por un momento. Deberías preguntarle a uno de los prefectos. Creo que hay un encantamiento de invocación que debería ayudar, pero pasarán años antes de que se espere que lo sepamos. El encantamiento es acción, pero no conozco los movimientos de la varita. O si eso no funciona, estoy seguro de que conocen algún tipo de hechizo de detección que ayudaría. Oh, esa es una buena idea, gracias. Entonces, sus ojos se iluminaron. ¿Es ese un libro sobre etiqueta mágica? ¡Qué interesante! Y luego la niña se fue, recitando una cantidad sorprendente de detalles personales. Cuánto le gustaba leer, cómo era la primera bruja de su familia y esperaba no estar en desventaja por eso, cómo había leído todos los libros de texto. Asignado a primer año e incluso hizo algunos hechizos, como sus padres eran ambos dentistas, todo en una sola respiración, antes de finalmente hacer una pausa para decir: oh, lo siento. Ni siquiera me he presentado. Soy Hermione Granger. Harry Potter. Un placer conocerte. ¿Potter? ¿Por casualidad eres pariente de Jim Potter? Harry tomó aliento y su sonrisa falsa volvió a su lugar. Curiosamente, Hermione Granger parecía un poco más astuta que cualquiera de los Potter, y su rostro mostraba una leve preocupación, como si acabara de decir algo grosero pero no estuviera segura de qué. Sí. Es mi hermano. ¿En serio? He leído varios libros sobre él y ninguno de ellos menciona que tiene un hermano gemelo. Lo sé. He estado viviendo con parientes desde que era un bebé por razones. ¿Razones? Harry hizo una pausa y suspiró. Señorita Granger, dos cosas. Primero, me acabo de enterar de mis padres, mi hermano y todo este asunto del niño que vivió hace aproximadamente un mes. Lo cual, tengo que decir, es un tema un poco doloroso. Ahora y, sin ofender, uno que no deseo discutir con alguien que acabo de conocer. Hermione se sonrojó. Entiendo. Me disculpo por cualquier ofensa. Ninguna toma. ¿Y la otra cosa? Harry vaciló. Bueno, ahora me preocupa que pueda ofenderte. Te prometo que no es mi intención, pero, dices que ya has leído todos los libros de texto. ¿Has leído algún libro sobre etiqueta mágica? Hermione se puso rígida ante la disculpa preventiva, pero luego se sintió intrigada por su pregunta. No lo he hecho. No se mencionó ninguno en la lista que nos dieron y no se me ocurrió preguntar. Quiero decir, aparte de la magia, Hogwarts sigue siendo solo otro internado británico, ¿verdad? ¿Verdad? No es como si nos fuéramos a mudar a Japón o Dubái o a algún lugar tan diferente. En realidad, he estado estudiando durante el último mes, y por lo que he reconstruido, es muy parecido a mudarse a un país extranjero. Mira, hay algo llamado el Estatuto del Secreto que se promulgó hace unos 300 años que requiere una separación casi total entre magos y muggles, y Wizarding Britain lo toma realmente en serio. Son 3 siglos en los que la mayoría de los magos ignoraron lo que hacían los muggles tanto como les fue posible. La mayoría de los magos no saben mucho sobre televisión y películas y nada sobre computadoras o el programa espacial. Con la magia, puede reparar instantáneamente las caries y otros problemas relacionados con los dientes, por lo que la mayoría de los magos probablemente no sabrán qué es un dentista o, si han escuchado la palabra, probablemente supondrán que sus padres arrancaron los dientes con pinzas oxidadas y no anestésico. Ahora, no quiero decir que el mundo mágico sea al revés. En realidad, es mucho más progresista que el mundo muggle en algunos aspectos, pero extrañamente formal en otros. Por ejemplo, los magos no tienen ningún problema con la idea de una mujer en una posición de alta autoridad como ministra de magia o jefe brujo, pero muchos de ellos parecen ponerse realmente delicados si no lo haces. No me refiero correctamente a una mujer como Madame si está casada y Miss si no lo está.
En muchos sentidos, creo que ir a la escuela en Japón o Dubái podría implicar menos choque cultural que el lugar al que nos dirigimos. Hermione se sentó con una mirada de preocupación en su rostro. Supongo que podría, dijo lentamente. ¿Es por eso que te empeñaste en llamarme señorita Granger? Harry levantó su copia de Gilwords. Aquí hay todo un capítulo sobre cuándo es apropiado o no llamar a alguien por su nombre de pila. Mi impresión es que para la mayoría de la gente, no importa, pero para los magos y brujas que gobiernan el país, importa mucho. La chica asintió ante eso. ¿Pero por qué pensaste que podría estar ofendido por eso? Bueno, obviamente eres inteligente, pero obviamente estás orgulloso de tu herencia mugle. Lo cual está bien. Madre era nacida de mugles y es profesora de Hogwarts enseñando estudios mugles. Siendo mestizo y criado por mugles, no tengo ningún problema con los hijos de mugles, pero la última guerra mágica, la que terminó cuando Harry Potter destruyó a quien ustedes saben, fue iniciada por sangre pura que quería matar a todos los hijos de mugles debido a la loca creencia de que ellos de alguna manera estaban robando la magia de los niños de sangre pura. Y la guerra mágica antes de eso fue iniciada por los sangre pura que querían conquistar el mundo mugle por completo porque pensaban que los magos eran naturalmente superiores y que era apropiado que gobernáramos a los mugles por su propia cuenta. Bien. Yo ciertamente no creo que debas esconder tu herencia mugle, como no planeo hacerlo. Pero creo que nuestro tiempo en Hogwarts podría ser mucho menos agradable si no abordamos el hecho de que, bueno, somos los extraños aquí. Los dos continuaron hablando durante unos buenos 5 minutos. Sobre lo poco que ambos sabían sobre política e historia mágica. Sobre las definiciones increíblemente vagas de Pureblord, Half-Blood y Mugleborn. Sobre la gran cantidad de reglas no escritas que marcan a los hijos de mugles como extraños. Acerca de cómo en la Gran Bretaña mágica, por lo demás altamente secular, fue un horrible paso en falso tomar el nombre del señor en vano, por lo que la mayoría de la gente usa Merlín. Como un improperio genérico. Honestamente, dijo Harry. Solo me importan estas cosas porque, bueno, porque mi padre, James Potter, es de una familia de sangre pura muy antigua. Y algún día, si Merlín lo permite, heredaré su asiento en el Wizengamot, así que estoy tratando de no insultar accidentalmente a alguien importante innecesariamente. Merlín, dispuesto, repitió mientras negaba con la cabeza. Me costará acostumbrarme. ¿Algún otro error importante que deba evitar? Teniendo en cuenta que no planeo cambiar mis principios solo para apaciguar a los fanáticos. Yo tampoco. Y como dije, no creo que a la mayoría de los magos les importe la etiqueta a menos que hagas algo muy ofensivo o el mago sea un sangre pura de una familia muy antigua, pero es mejor prevenir que curar. Harry pensó por un segundo. Oh, aquí hay uno grande que es importante para nosotros ya que recién estamos comenzando la escuela. Nunca levantes la mano en clase. ¿Qué? Dijo Hermione con incredulidad. Bueno, más específicamente, nunca levantes la mano en clase a menos que le estés haciendo una pregunta al maestro o claramente haya pedido un voluntario, generalmente después de que alguien más haya intentado responder y haya fallado. Cada vez que el maestro hace una pregunta por primera vez, por lo general, tiene a alguien específico a quien planea preguntar, pero solo le está dando al estudiante unos segundos para preparar una respuesta. Mi madre fue muy específica sobre esto. Aparentemente, cuando estaba en primer año, fue tratada como una marginado y no podía entender por qué. Finalmente, alguien se compadeció y le dijo que levantar la mano cada vez que la maestra hacía una pregunta implicaba que pensaba que sus compañeros de clase eran demasiado tontos para saber la respuesta si se les pedía. «Guau», dijo ella. Nunca lo hubiera considerado así si no me lo hubieras explicado. Ella se sonrojó levemente. Antes de Hogwarts, fui a una escuela para superdotados donde la participación en el aula era una gran parte de la calificación. Habría hecho el ridículo si hubiera ido a Hogwarts con la misma actitud. Harry asintió sabiamente. Hay muchas tonterías como esa que pueden hacer que los recién llegados a este mundo como nosotros sobresalgan como un pulgar dolorido si no tenemos cuidado. Básicamente, señorita Granger, usted y yo estamos a punto de comenzar nuestro primer año en Oxbridge, usted como estudiante becado, yo como un legado criado en el extranjero, y ninguno de nosotros ha sido educado para saber nada sobre la cultura de Oxbridge. Hermione miró hacia el suelo. Era mucho para asimilar. ¿Cree, señor Potter, que seré discriminado porque mis padres son mugles? Harry vaciló. No estoy seguro.
Personalmente, creo que seré tratado como un extraño hasta cierto punto, al menos al principio, y tendré que descubrir cómo reaccionar a partir de ahí. Estoy seguro de que la gente estará predispuesta contra nosotros debido a nuestra herencia. Por supuesto, no todos se sentirán de esa manera, e incluso los intolerantes moderarán un poco, ya que su lado perdió la última guerra. El pauso. ¿Has pensado en qué casa quieres entrar? Esperaba Gryffindor o Ravenclaw. ¿Por qué? ¿Tienen diferentes actitudes hacia los nacidos de Muggles? Bueno, todo lo que realmente sé sobre ese tema es lo que me dijeron mis padres, así que tómalo con calma. Muchos Slytherins siguieron a ya sabes quién durante la última guerra, y estoy seguro de que algunos de sus hijos estarán entre nuestros compañeros, por lo que esperaría que fueran hostiles con los hijos de Muggles y probablemente con el hermano del niño que vivió. No todo lo que espero, pero es de esperar. Los Ravenclaw son los más enfocados académicamente, así que puede que te guste, pero son muy tradicionales y tienen reputación de elitistas, por lo que podría ser algo despiadado. Las otras casas como carentes de estándares. Mi padre los llamó la casa de Gophers, pero dudo que eso sea cierto, ya que ha habido más ministros de magia de Hufflepuff que cualquier otra casa. Sorprendentemente, mi madre biológica dijo que a los hijos de Muggles les va mejor en Gryffindor. Son lo más parecido a una casa de rebeldes que encontraremos, y aparentemente abrazan a los nacidos de Muggles y los mestizos solo para burlarse de los pura sangre tradicionalistas. También son los menos interesados en la formalidad y la etiqueta, por lo que serán más indulgentes con los errores sociales menores. Por supuesto, ella misma era Gryffindor, por lo que podría ser parcial. Hermione se levantó. Bueno, me ha dado mucho en qué pensar, señor Potter. Pero supongo que será mejor que vaya de buscar a Neville, quiero decir, al señor Longbottom, y ver qué suerte ha tenido con su sapo. Se volvió hacia la puerta. Señor Potter, ¿qué libros recomendaría para aprender más sobre lo que hablamos? Harry sonrió, genuinamente esta vez, y recitó los nombres de 3 libros de etiqueta. Si no los tienen en la biblioteca de Hogwarts, solo pregunta y te prestaré mis copias. Gracias. Hizo una pausa mientras trataba de recordar cómo hablaban entre sí las personas de Orgullo y Prejuicio. Y señor Potter, si no estoy siendo presuntuosa al decirlo, me complacería que me llamara Hermione, dijo con una sonrisa. Harry se rió. No estás siendo presuntuosa en absoluto, Hermione. Y estaría igualmente complacido si me llamaras Harry. Ella asintió y salió del compartimiento, mientras Harry volvía a su libro de etiqueta, complacido de haber hecho su primera amistad tentativa. Unos 10 minutos después, la puerta se abrió y entró Jim, junto con el chico pelirrojo que Harry había visto 2 veces antes. Oye, ahí estás. Exclamó Jim. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Este es Ron Weasley. Estará en nuestra clase. Ron, este es mi hermano, Harry. Encantado de conocerte, Harry, dijo Ron con entusiasmo. Igualmente, dijo Harry suavemente. Internamente, pensó, sí, definitivamente Gryffindor. En voz alta, dijo. En realidad, creo que ya nos conocimos. Estábamos haciendo pruebas juntos en Madame Malkins. Oh, sí. Te recuerdo. Deberías haberme dicho que eras el hermano de Jim. Bueno, acababa de encontrar, no importa. Digamos que fue un día estresante y no pensé en eso. Bueno, de todos modos, dijo Jim, dejándose caer en el asiento junto a Harry, con Ron frente a ellos. Lamento que nos hayan atrapado esos fotógrafos. A veces es un fastidio. Pero Ron me presentó a sus hermanos y ellos me presentaron al equipo de Quidditch de Gryffindor. El pauso. Dime, ¿sabes algo sobre Quidditch, Harry? No mucho. Sé que es una combinación extraña de waterpolo, dodgeball y capturar la bandera, pero se juega en el aire en escobas voladoras de alta velocidad. Oh, ok. No sé cuáles son esos. Pero no te preocupes. Papá era un cazador increíble cuando estaba en la escuela, y me compró mi primera escoba de práctica para mi 4º cumpleaños. Te levantaremos para acelerar en poco tiempo. Harry, que había pasado su 4º cumpleaños aprendiendo a cocinar tocino y huevos revueltos para los Dursley, con la amenaza de una sartén en la cabeza si algo se quemaba, sonrió de nuevo con esa dolorosa sonrisa. Estoy deseando que llegue. De repente, las puertas del compartimiento se abrieron de nuevo y entró otra persona. Este era un chico delgado y rubio con rasgos aristocráticos. Detrás de él, en el pasillo, se encontraban 2 niños fornidos que probablemente se convertirían en brutos corpulentos dentro de 5 años.
Me dijeron que James Potter, Jr. El niño que vivió, estaba en este auto, dijo imperiosamente el recién llegado. ¿Es verdad? Lo es, dijo Harry con algo de perplejidad. ¿Y usted es? Malfoy. Draco Malfoy de la antigua y noble casa de Malfoy. Tanto Jim como Ron se rieron de la pomposidad del chico, pero por alguna razón, centró su ira únicamente en Ron. ¿Puedo decir a qué familia perteneces? Pelo rojo. Pecas. Túnicas heredadas. Sin duda, un Weasley, se burló. Tanto Ron como Jim se pusieron rojos de ira, mientras que Harry entrecerró los ojos. Reconoció el nombre de Malfoy y estaba bastante sorprendido por lo groseramente que estaba actuando el vástago de una casa tan importante. Sin mencionar los insultos extrañamente específicos que Malfoy le había hecho a alguien que obviamente no conocía antes. Ignorando a Ron, Draco se volvió hacia Harry, pero se sorprendió al notar finalmente que había dos niños muy similares en el auto. Hizo una suposición y esperó que no fuera el que tenía una mancha de chocolate en la camisa quien en ese momento le estaba dando una mirada de enojo. Entonces, ¿eres James Potter? Le preguntó al que parecía más respetable. Harry negó con la cabeza y señaló a Jim, quien se había puesto de pie y se había acercado amenazadoramente a Draco. Los dos matones afuera se tensaron y se prepararon para una pelea. Soy Jim Potter, dijo. ¿Qué es para ti? Draco levantó las manos para mostrar que no pretendía amenazar. Potter, por favor. Me disculpo si te ofendí de alguna manera. Pero eres un ícono nacional y el heredero de una casa antigua y noble. Obviamente vas a necesitar ayuda para encontrar el tipo correcto de amigos. Puedo ayudar a alejarte de la multitud equivocada. Por la postura de Draco, estaba claro que la gente equivocada incluía a Ron, cuyo rostro se retorció en una máscara de ira. Puedo encontrar el tipo de amigo adecuado sin tu ayuda, mortífago, se burló Jim. Los ojos de Draco se entrecerraron, mientras Harry observaba la pantalla, deseando ociosamente haber traído palomitas de maíz. Obviamente, no hay posibilidad de que yo sea un mortífago desde que tengo 11 años. Y si te refieres a mi padre, entonces debes recordar que el Wizengamot lo encontró inocente. Entonces deberías hablar un poco más pensativo, Potter, a menos que desees ser demandado por calumnias. Oh, déjalo ya, Malfoy. Dijo Ron con desdén. Tu familia es tan Slytherin como parece, y nunca ha habido un mago oscuro que no haya sido un Slytherin baboso, desde ya sabes quién hasta Grindelwald y hasta el mismo Salazar Slytherin. Oh, bueno, eso es una tontería, espetó Harry irritado. En primer lugar, nadie sabe en qué casa estaba quien usted sabe o incluso si fue a Hogwarts, y Grindelwald definitivamente fue a Durmstrang. Sí, la mayoría de los mortífagos condenados eran Slytherins, pero también había mortífagos de otras casas. Barty Crouch Jr. Era un Ravenclaw, y Sirius Black, el lugarteniente de ya sabes quién, era un Gryffindor. Y de todos modos, el peor señor oscuro que jamás haya asistido a Hogwarts fue Emeric el Malvado en el siglo XIV, y él en realidad afirmó que fue su naturaleza de Gryffindor lo que le dio el coraje para desafiar todos los estándares mundanos de decencia y moralidad. Los otros chicos en el compartimiento miraron a Harry como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Seguro que sabes mucho sobre magos oscuros, dijo Ron. Harry se encogió de hombros. Todo estaba en el ascenso y la caída de las artes oscuras. Se volvió para mirar a Jim. Lo compré para leer la sección sobre ti y ya sabes quién, pero tenía capítulos sobre todos los demás magos oscuros británicos importantes desde la fundación de Hogwarts. Es cierto que la mayoría eran Slytherins, pero Gryffindor y Ravenclaw han tenido muchos magos oscuros británicos desde la fundación de Hogwarts. Magos, e incluso los Hufflepuff han producido uno en los últimos 5 siglos. Draco lo miró confundido. ¿Quién eres? ¿Desde cuando el niño que vivió tiene un hermano gemelo? Harry se puso de pie para mirar a Draco a los ojos. Desde su nacimiento, obviamente. Y se equivocó antes. Yo, Harry Potter, soy el presunto heredero de la antigua y noble casa de Potter. Y aunque no seré tan directo como mi hermano, debo decirle, señor Malfoy, que has causado una mala primera impresión. Creo que sería mejor si te vas antes de que las cosas se conviertan en algo desagradable. Draco estudió a Harry cuidadosamente. Que así sea. Luego, salió del compartimento y se dirigió por el pasillo, con los secuaces a cuestas. Jim se giró para sonreírle a Harry. Eso fue increíble, Har. Vete antes de que las cosas se conviertan en algo desagradable. Malvado.
Apuesto a que si les hablaras así a esos muggles, no te darían ningún problema. La cabeza de Harry se giró hacia Jim y sus ojos se iluminaron como si lo hubieran abofeteado. A su lado, Ron preguntó qué había querido decir Jim con muggles, pero su voz sonaba extrañamente lejana. Jim, repentinamente desconcertado, miró de un lado a otro entre Harry y Ron antes de finalmente hablar. No es nada, Ron. Olvida que lo mencioné. Oye, ¿quieres aprender a jugar Exploding Snap? Harry estudió a su hermano como si examinara un insecto. Entonces, consideró la pregunta. No la pregunta de ¿quieres aprender a jugar Exploding Snap? Sino la pregunta mucho más apremiante de ¿quieres pasar los próximos 7 años fingiendo sonreír cuando prefieres gruñir o gritar? Y él hizo su decisión. En realidad, ahora mismo, me gustaría ir a buscar el baño, dijo alegremente. Supongo que este tren tiene unos y el viaje dura 6 horas. Oh, sí, dijo Jim. Pasamos por los baños en el camino hacia aquí. Solo sigue en la dirección en que fueron los 3 mini mortífagos. Gracias, Jim. Harry pasó junto a su hermano y salió por la puerta, cerrándola detrás de él. Caminó unos metros por el pasillo y luego, siguiendo un impulso, se arrastró hasta el borde del compartimento que acababa de dejar. Entonces, escuchó. Sin ofender, Jim, pero tu hermano es un poco raro. Lo sé. Cuando era un bebé, mamá y papá pensaron que iba a ser un esquí, así que lo enviaron a vivir con parientes muggles. Aparentemente, fueron un poco malos con él y él culpa a nuestros padres. Está siendo un bueno bebé, para ser honesto, pero mamá insistió en que me mantuviera cerca de él hasta que superara su ira. Lo que sea. Harry exhaló muy lentamente. Luego, dio media vuelta y avanzó rápidamente por el pasillo hasta el siguiente coche. Malfoy y sus matones aún no identificados estaban más adelante. Señor Malfoy. Llamó. Malfoy se detuvo y se giró cuando Harry se acercó al trío. ¿Qué quieres, Potter? Pensé que habías dejado tus sentimientos muy claros. Lo hice. Y, para ser justos, Malfoy, causaste una mala primera impresión. Felizmente, no hago juicios rápidos basados en las primeras impresiones. Y aunque también puedo decidir por mí mismo quién es el tipo correcto de personas son, no seré influenciado por los prejuicios de mi padre y mi hermano en el proceso. Ahora, aún no sé dónde seré clasificado, pero espero que tú y yo podamos tener, al menos, una relación amistosa. Independientemente de nuestras elecciones. Somos el futuro de nuestras respectivas familias, después de todo. Me parece poco probable, Potter, que alguna vez pueda haber una asociación amistosa entre un Slytherin y un Gryffindor. Entonces estamos de suerte, Malfoy. Porque creo que es muy poco probable que alguno de nosotros sea un Gryffindor. Y luego, Harry le tendió la mano, y después de un segundo de vacilación, Draco la tomó. 7 horas más tarde, el sombrero seleccionador susurró en la cabeza de Harry Potter. Oh, bien. Temía que fueras a ponerte difícil con esto. Y luego, con voz atronadora, gritó. Slytherin. Capítulo 6. Día 1 en el foso de las serpientes. Texto del capítulo 6. Día 1 en The Snake Pit. 2 de septiembre de 1991. Harry despertó de 8 horas de maravilloso sueño en la cama más cómoda que jamás le habían permitido tocar. Mientras sus compañeros de habitación se reunían en el dormitorio de primer año de Slytherin, recordó la noche anterior. Jim había, por supuesto, ido a Gryffindor y en realidad tuvo la temeridad de parecer herido y traicionado cuando Harry se convirtió en Slytherin. La comadreja se había unido a él, al igual que, sorprendentemente, el tímido chico Longbottom y, menos sorprendente, Hermione. El pobre Longbottom parecía aterrorizado por todo y probablemente podría haber sido más feliz en Hufflepuff, pero por sus observaciones antes de abordar el expreso de Hogwarts, Harry dedujo que sus padres habían sido leones y que su abuela y especialmente su tío abuelo lo considerarían un fracaso si él no había seguido su ejemplo. Aún así, si el chico tuviera algo de confianza, tal vez podría adaptarse a su nueva situación. El sombrero en realidad llamó a Draco Malfoy para Slytherin antes de que se sentara completamente sobre su cabeza, lo que a Harry le pareció divertido. Blaise Zabini resolvió casi igual de rápido, pero tomó unos minutos para Theo Not, un chico tímido y delgado que parecía casi, resignado a ser un Slytherin. Había 4 chicas también clasificadas en Slytherin. Greengrass, Davis, Parkinson y Bulstrode.
Malfoy, ya que los dos aún no se llamaban por su nombre de pila, le dijo en voz baja a Harry que Gringotts y Parkinson eran sangre pura de familias nobles, pero no antiguas, mientras que Davis y Bulstrode eran mestizos de familias sin importancia. A pesar de sus diferentes antecedentes, Gringotts y Davis de alguna manera se conocían y eran amigos. Bulstrode parecía un poco solitario, mientras que Parkinson prácticamente arrullaba a Draco. ¿Insinuó que Draco y ella tenían un matrimonio arreglado, a la edad de 11 años? Pensó Harry, cuya mención hizo que Draco se pusiera un poco verde. Crabbe y Goyle también llegaron a Slytherin. De hecho, sus selecciones fueron la razón por la que la de Harry tomó varios minutos. El sombrero inmediatamente sugirió a Slytherin y, en principio, Harry no se opuso. Pero había pasado tiempo hablando con Crabbe y Goyle en el tren, y durante su selección, Harry le había preguntado sin rodeos al sombrero cómo dos trozos de carne monosilábica podrían haber entrado en la casa de la astucia y la ambición. El sombrero titubeó antes de finalmente admitir que había tratado de dirigir a ambos niños a Hufflepuff, pero estaba obligado por ciertas reglas establecidas durante la Edad Media para clasificar a los niños de familias vasallas en las mismas casas que sus señores feudales. Los Crabbe y los Goyle, y, en menor medida, los Parkinson, estaban vinculados a los Malfoy por contratos mágicos que databan de varios siglos atrás. Pero si Harry quisiera aprender más sobre tales cosas, definitivamente debería ir a Slytherin porque había bastantes serpientes escondidas en las pinturas y trabajadas en los muebles de su dormitorio que, en opinión del sombrero, eran propensas a los chismes. Dado que explorar su don de la lengua Parcel en circunstancias controladas y discretas ocupaba un lugar destacado en la lista de tareas pendientes de Harry, eso fue un factor decisivo. Por supuesto, la colocación del misterioso hermano del niño que vivió resultó ser un gran escándalo. Dumbledore parecía decepcionado, al igual que mamá. Más preocupante fue el hecho de que el profesor Snape, su cabeza de familia, parecía completamente homicida. Más tarde, enviaría a los prefectos a dar el discurso de orientación a los alumnos de primer año de Slytherin. Según algunos de los estudiantes mayores, esa era la primera vez que no les daba la bienvenida personalmente desde que alguno de ellos había estado en Hogwarts. Y por alguna razón, el instructor de Daza le producía un fuerte dolor de cabeza cada vez que giraba la cabeza. En el lado positivo, la clasificación extendida de Harry también le dio una idea de cómo cambiar su estado de Slytherin. Le rogué al sombrero por Gryffindor, honestamente lo hice. Pero luego, preguntó por qué y dije que quería ayudar a proteger a Jim. Y luego el sombrero dijo: bueno, ¿dónde crees que están la mayoría de las amenazas para el niño que vivió? ¿Va a venir? Así que lo pensé, eso, para Harry, parecía lo suficientemente plausible como para que James lo creyera, e ir de incógnito entre las babosas serpientes parece algo que divertiría a un bromista como él. Harry decidió enviar una carta a su padre biológico inmediatamente después del desayuno. Buenos días, Malfoy. Harry exclamó alegremente mientras saltaba de la cama. Buenos días, Potter. Pareces más alegre hoy. Primer día de clases y el primer día del resto de nuestras vidas. Con eso, Harry se dirigió al baño para darse una ducha rápida. Al entrar, pasó junto a Theo y vislumbró rápidamente la espalda del niño, que estaba marcada con varias cicatrices. Solo los años de experiencia manteniendo la cabeza gacha ante los Dursley le impedían mirar fijamente. Harry afortunadamente solo tenía una cicatriz similar, pero era suficiente para saber qué tipo de marca dejaba un bastón, así como para aprender a nunca comentar sobre el peso de Vernon Dursley. A Harry le preocupó darse cuenta de que incluso en el mundo mágico, aparentemente se toleraba el abuso infantil. 30 minutos después, atravesó las puertas del gran comedor, que en ese momento estaba casi lleno. Jim y Ron ya estaban en la mesa de Gryffindor. Ron le dio un codazo a Jim tan pronto como Harry entró, y los dos le fruncieron el ceño. Jim en realidad se burló, pero también tenía una extraña mirada de emoción, como si esperara que algo sucediera pronto. Hermione y Longbottom estaban sentados varios asientos por debajo de ellos. Hermione estaba charlando amistosamente con varios de los Gryff mayores, mientras que Longbottom se mantenía reservado. Harry se dirigió a la mesa de Slytherin en el lado opuesto de la habitación y se sentó entre Malfoy y Newt. Unos minutos más tarde, comenzaron las entregas de lechuzas del día, y una majestuosa lechuza cornuda se dirigió hacia la mesa de Slytherin con un sobre rojo sangre agarrado entre sus garras. Inmediatamente, Theo Nott se tensó y dejó de respirar.
Preocupado, Harry preguntó si el niño estaba bien, pero Theo no se relajó hasta que la lechuza dejó caer el sobre rojo sobre la mesa frente a Harry. Oh, chilló maliciosamente la chica Parkinson. Miren todos. Potter tiene un aullador. Los otros Slytherins retrocedieron mientras permanecían lo suficientemente cerca para ver su reacción. ¿Y qué, por favor dime, es un aullador? Preguntó Harry con indiferencia. Al otro lado de la habitación, Harry pudo ver a Jim y Ron poniéndose de pie para tener una mejor vista y riéndose abiertamente, por lo que dudó que fuera algo bueno. Theo respondió con urgencia. Es una carta enojada, Potter. Una carta muy enojada. Cuanto más esperes para abrirla, más fuerte será. Y si esperas demasiado, explotará. Harry miró alrededor de la habitación de nuevo. Todos sus compañeros de casa estaban esperando para ver cómo respondía. De hecho, el nivel de ruido en toda la habitación se redujo a un suave murmullo cuando los niños criados por magos parecían saber lo que era un aullador y no querían perderse el espectáculo. En la mesa principal, la mayoría de los profesores parecían algo interesados, aunque Lily Potter tenía su mano sobre su rostro en una expresión de horror absoluto. Harry se rió. ¡Wow! Una carta explosiva de gritos. Y una escuela que tolera que los envíen a niños de 11 años a desayunar frente a sus compañeros. ¡Qué profesionales! Se inclinó hacia adelante y cortó el sello del aullador con un cuchillo de mantequilla y luego se reclinó en su silla casualmente, recogiendo su jugo de calabaza para beber mientras escuchaba. Harry Potter. Cuando Jim/Ig/ me escribió acerca de su clasificación no podía creerlo. Solo sabía que dejarte volver con nosotros fue un error. Ningún Potter ha sido nunca clasificado en Slim y Slytherin, Snape y Slytherin. Y después de que termines/Ig/ a desagraciar nuestra casa, espero que ningún Potter lo vuelva a hacer nunca más. Te estoy/Ig/ advirtiendo ahora, si te pasas un pie fuera de la línea, si das la más pequeña pista de que estás volviendo/Ig/ malvado o cualquier cosa, te sacaré de esa escuela y querrá tu Snap. Quiero decir romper tu varita mismo. Te desheredaré de House Potter y te tendré de vuelta con esos Durgles/Ig/ Dursley Muggles antes de que se puesta el sol. Esta es la única advertencia que vas a recibir. Tu padre humillado, James Charles Lord Potter. Y luego, la carta estalló en llamas y rápidamente se desintegró. El silencio reinó en el salón. En la mesa principal, la mayoría de los maestros tenían expresiones de sorpresa y vergüenza. Incluso Dumbledore parecía asombrado por el vitriolo y la crueldad de James, sin mencionar el hecho de que obviamente estaba borracho cuando escribió y envió el aullador. Lily Potter se levantó de un salto y salió furiosa de la habitación. Solo Severus Snape mantuvo la compostura a pesar de su deleite personal de cómo James Potter había humillado a toda su familia con una sola carta. Esperó a ver qué sucedía a continuación. La forma en que el niño Potter reaccionó podría hacerlo bien o deshacerlo en la casa Slytherin. En lo personal esperaba que el niño se rompiera y saliera corriendo llorando entre las risas de su propia casa y la de su repugnante gemelo. En cambio, para asombro de Snape, el chico, estallar en carcajadas. Increíble. Así que mi papá es un borracho además de un idiota. Es bueno saberlo. Y luego, se puso de pie y levantó su vaso de jugo de calabaza en dirección a su gemelo más joven a modo de saludo. Y muy bien interpretado por ti también, hermanito. Gritó desde el otro lado del salón con aire de buen humor, como si el aullador hubiera sido una pequeña broma divertida. ¿Tuviste que romper el toque de queda para delatarme anoche? O tal vez las pequeñas reglas insignificantes como esa no se aplican al niño que vivió. La cara de Jim se puso furiosa por eso, y saltó sobre la mesa, derribando platos y jarras. ¿Crees que esto es divertido, Slytherin Field? Gritó, lo que solo hizo que Harry se riera más fuerte cuando volvió a sentarse. Finalmente, justo cuando Jim estaba listo para gritar algo más, la voz de Minerva McGonagall retumbó en la habitación. James Potter. Jr. Siéntate ahora mismo. No quiero escuchar una palabra más de ti. Y 20 puntos para Gryffindor por interrumpir el desayuno e insultar a otra casa. Jim parecía afligido por haberle costado tantos puntos a su casa antes de que comenzaran las clases, y lentamente se sentó, dirigiendo una última mirada de odio hacia Harry, quien se estaba limpiando las lágrimas de risa de los ojos. En la mesa de Slytherin, el resto de la casa regresó lentamente a sus asientos mientras estudiaban con cautela a su compañero de casa y su extraña reacción. Su risa terminó, Harry volvió a desayunar tranquilamente mientras repasaba notas para su primera clase de transformaciones.
Su estado de ánimo era obviamente, y para sus compañeros de clase, extrañamente, alegre. Potter? Dijo no tímidamente. ¿Estás bien? Nunca mejor, Theo. ¿Puedo llamarte Theo? Espero que no sea presuntuoso de mi parte. Por supuesto, puedes llamarme Harry si lo deseas. Está bien, entonces, Harry. ¿Tomaste ese aullador? Bueno, mucho mejor de lo que uno esperaría. Oh, esa basura, dijo Harry con una sonrisa. No hay nada en eso. Solo un hombre ridículo que me grita. Y he tenido personas mucho más ridículas que él gritándome durante años y, por lo general, mucho más fuerte. Le dio un mordisco a la tostada y la masticó lentamente como si ordenara sus pensamientos antes de volverse hacia el otro chico. Durante mucho tiempo, soporté ese tipo de cosas porque no sabía nada mejor y no tenía otras opciones. Y ahora, lo hago. Verás, Theo, ese hombre se imagina que es mi padre y eso le da algún tipo de derecho a ser abusivo conmigo. Pero la verdad es que él nunca ha sido mi padre en cualquier forma que importe. Y no importa cuánto grite y haga el ridículo, sé muy bien que no tiene ningún poder sobre mí que yo no le permita, y he decidido no permitirle ninguno en absoluto. Se rió en voz baja. Bueno, en realidad, que las cosas llegaron a un punto crítico tan rápido. Estaba jugando con la idea de al menos pretender ser un buen hijo para James Potter. Pero después de esa exhibición... No. De ninguna manera. Ahora es una guerra total. Theo miró a Harry con algo muy parecido al asombro, pero el resto de sus compañeros parecían pensar que se había vuelto loco. Mientras tanto, Harry se volvió hacia Draco. Hablando de eso, señor Malfoy. Sé que no estamos muy involucrados en nuestra asociación, pero ¿puedo pedirle un pequeño favor? Malfoy, quien por alguna extraña razón estaba un poco celoso de que Harry no le hubiera pedido usar su primer nombre, dijo. ¿Qué tipo de favor, señor Potter? ¿Te importaría mucho enviarle una lechuza a tus padres y preguntarles si podrían recomendarte un buen abogado? ¿Uno con experiencia en las leyes de herencia de Wizengamot? Draco Malfoy miró fijamente al hermano del niño que vivió. Y entonces, fue su turno de reír. Más tarde esa noche, Harry estaba solo en la sala común de Slytherin terminando su tarea del primer día antes de irse a la cama. Su primer día de clases había ido bastante bien, a pesar de la rabieta de su padre biológico. Transformar fósforos en agujas aún se le escapaba como a todos los demás en Slytherin, pero le habían otorgado 2 puntos en encantamientos. También había hecho algunos aliados, amigos era prematuro, pero Harry era optimista. Cuando Harry se puso de pie y se estiró, notó una pintura sobre la chimenea de una víbora acurrucada sobre unos libros en un escritorio. Sintiéndose un poco tonto, se acercó a la pintura, miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más presente y luego centró su atención en la serpiente. Hola. Mi nombre es Harry, dijo en voz baja. La serpiente en la pintura se retorció y luego lo miró antes de silbar una respuesta. Harry sonrió cálidamente cuando nació otra amistad de un tipo diferente. Capítulo 7. Pociones y proceso notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo 7. Pociones y proceso. 6 de septiembre de 1991. Después de los eventos del lunes anterior, Jim estaba más apagado. Aparentemente, los otros Gryffindors estaban molestos porque perdió tantos puntos tan rápido, y también había recibido una reprimenda total tanto de su madre como de McGonagall. Le había escrito a su padre para quejarse, pero aparentemente James estaba en la perrera con Lily por sus propias acciones. De hecho, ella le había enviado un aullador propio que estalló en medio de la oficina del Auror. A ver cuánto te gusta. Y entonces James le aconsejó al chico que dejara que las cosas se asentaran por un tiempo. No es que la propia Lily se hubiera acercado a Harry, quien no sabía si no estaba de acuerdo con las opiniones de James sobre su clasificación o simplemente estaba avergonzada de que James disparara un aullador en su lugar de trabajo. De todos modos, Jim y Ron evitaron a Harry, aunque estaba seguro de que su gemelo tenía algún plan idiota al estilo Potter para vengarse. Mientras tanto, Neville Longbottom aparentemente tuvo algún tipo de pelea con los dos y se aseguró de asociarse con Harry durante herbología. Harry dudó al principio hasta que Neville admitió nervioso que le tenía miedo a Snape y estaba desesperado por aprobar pociones. Esperaba que con un joven Slytherin obviamente inteligente como su compañero de pociones, pudiera salir ileso. Tengo 3 condiciones, señor Longbottom, dijo Harry algo imperiosamente. 1. No nos sentamos cerca de mi hermano a menos que sea absolutamente necesario. Oh.
Está bien, señor Potter, tartamudeó el chico nervioso. Harry dio un paso adelante. Tos. De ahora en adelante, mantén la cabeza erguida, miras a la gente directamente a los ojos y siempre hablas con confianza, lo sientas o no. Porque eres Longbottom de Longbottom, presunto heredero de una casa antigua y noble. Así como yo soy Potter de Potter. Y si los dos realmente vamos a ganar el legado que nos han dejado nuestros apellidos, será mejor que ambos comencemos ahora. Y con eso, extendió su mano. Y 3. Me llamas Harry. Neville parpadeó varias veces. Luego, enderezó la espalda, respiró hondo y estrechó la mano de Harry. Así como me llamarás Neville, espero. Harry sonrió. No estaba seguro, pero podría haber jurado que el niño creció 1,5 pulgadas. Inicialmente, fue Harry quien obtuvo la mejor parte del trato, ya que Neville era un genio certificable en herbología, ya capaz de hablar conversacionalmente sobre las plantas del plan de estudios de cuarto año. Aparentemente, los Longbottom habían hecho su fortuna cultivando y vendiendo plantas mágicas exóticas de todo tipo y él había estado hasta las rodillas entre ellas desde antes de que pudiera caminar. No fue sino hasta el viernes que Harry y Neville llegaron a su primera clase de pociones, y había una multitud afuera de la puerta cerrada. Theo se acercó para unirse a los dos. Malfoy lo siguió con una mueca en su rostro y Crabbe y Goyle a cada lado. Harry todavía no estaba seguro de cuál era cuál. Honestamente, Potter, ¿vas a asociarte con Longbottom otra vez? Estás desperdiciando el poco estatus que tienes como Slytherin al juntarte con esos bultos. Harry puso los ojos en blanco. Me desconciertas, Malfoy. Entiendo por qué eres hostil con los Potter, aunque no tengo idea de qué pudo haber hecho Weasley para que lo odiaras a primera vista. ¿Te ordenó que hicieras enemigos de todas las casas antiguas y nobles? El rostro de Malfoy se sonrojó, pero luego sus ojos se endurecieron. No creo que sea posible que los Malfoy y los Longbottom sean otra cosa que enemigos después de lo que hizo su abuela, escupió. Harry arqueó una ceja y volvió a mirar a Neville, quien respiró hondo pero recibió la mirada de Draco sin vacilar. Se refiere a un incidente de cuando ambos teníamos 5 años durante el cual mi abuela armó una escena y se refirió en voz alta a sus padres como cerdos mortífagos en un restaurante lleno de gente. Harry frunció los labios y exhaló. Está bien, puedo entender por qué alguien podría guardar rencor. En su defensa, la tía de Malfoy, su tío, el hermano de su tío y 2 de sus primos eran mortífagos conocidos, 3 de los cuales fueron responsables del asalto a mis padres que los dejó a ambos, discapacitados permanentemente, y uno de los cuales fue el hombre que traicionó a tu familia con ya sabes quién, por lo que su suposición no era del todo injustificada. Además, su padre, cuya familia ha apoyado las políticas de sangre pura durante generaciones, evitó la condena por una serie de delitos relacionados con los mortífagos después de afirmar que han estado bajo la maldición Imperius. Estoy seguro de que es solo una coincidencia que a los pocos días de su absolución, el hospital St. Mungo recibió una gran donación lo suficientemente grande como para pagar la construcción de la sala infantil Abraxas Malfoy Memorial. Draco y su secuaz se inclinaron como si estuvieran listos para pelear. Harry miró a su alrededor. El Hit y la comadreja estaban más abajo en el pasillo, pero miraban en esa dirección. La llegada de Jim era lo último con lo que Harry estaba de humor para lidiar. Muy bien, escuchen los dos. No voy a juzgar a nadie que conozca en esta escuela en base a lo que alguno de sus parientes haya hecho o no. Y no voy a renunciar a los beneficios de tener un curso de herbología. Genio como mi compañero de laboratorio debido a algo que sucedió cuando ambos tenían 5 años. Tampoco culparé a los Malfoy por algo que hizo Sirius Black, ya que lo busqué y Sirius Black también era uno de mis primos. De hecho, creo, Neville, que era distantemente uno de los tuyos. Ahora bien, todos vamos a estar atrapados unos con otros de alguna manera durante otros 7 años. ¿Podemos al menos tratar de ser amables unos con otros a pesar de lo que piensen nuestros familiares? Con suerte, los 3 estaremos todos juntos en el Wizengamot algún día. Es posible que todos nos odiemos para entonces, pero podemos resolver ahora que nos odiaremos por las cosas que realmente nos hicimos en lugar de depender de las enemistades transmitidas como reliquias familiares. Longbottom y Malfoy se miraron torvamente el uno al otro, cuando el idiota habló en el pasillo. Oye, Longbottom. No dejes que estas babosas serpientes te intimiden. Defiéndete. Neville levantó la barbilla sin romper el contacto visual de Malfoy durante unos segundos. Luego, se volvió hacia Jim. No sé de qué estás hablando, Potter.
Malfoy acababa de venir a mí con algunas preguntas sobre su tarea de herbología. ¿No es así, Malfoy? La comisura de la boca de Malfoy se torció un poco, pero se compuso rápidamente. Así es, Longbottom. Estoy agradecido por tu consejo. Eres un orgullo para tu casa, dijo en voz alta antes de alejarse y hacer contacto visual con Jim, a diferencia de otros que podría nombrar. Jim hizo una mueca y luego se giró para hablar con Ron cuando la puerta de la clase de pociones se abrió de repente. El profesor Snape miró con enojo a los Gryffindors y Slytherins reunidos, como si le molestara que no hubiera una pelea que él pudiera terminar. Adentro, todos ustedes, ladró. Mientras los estudiantes entraban, Harry puso su mano sobre el hombro de Neville. Neville, dijo en voz baja, lamento lo de tus padres. No lo sabía. Y gracias por ser un hombre más grande de lo que Malfoy se merecía. Neville se encogió de hombros pero sonrió un poco ante el cumplido. Tuvo suerte de que Jim haya sido más idiota esta semana que él. Ha estado pavoneándose como Godric Gryffindor durante toda la semana, y la mayoría de nosotros estamos hartos de eso. No me sorprende. Si lo sabes, ¿cómo está Hermione Granger? Podrías preguntarme tú mismo, ¿sabes? Dijo una divertida Hermione a sus espaldas. ¡Ac! Me sobresaltó, señorita, Hermione. Dijo Harry con un nerviosismo inusual. No había hablado con su primer amigo de Hogwarts desde antes de la selección, y no estaba completamente seguro de que todavía se llamaran por su nombre dada la rivalidad entre sus casas. La sonrisa que ella le dio le aseguró que lo eran. Hola, Harry. Siento mucho no haber tenido la oportunidad de venir a hablar contigo, pero prometí sentarme con Parvati y Lavender en herbología, y esta es nuestra otra única clase juntas. Por cierto, los libros que recomendados estaban todos en la biblioteca y eran extremadamente útiles, incluso si la mayoría de los Gryffindors no son tan educados como Neville aquí. Neville se sonrojó por el cumplido. Si estás libre y te interesa, Neville y yo tenemos planeada una sesión de estudio en la biblioteca para el tiempo libre después del almuerzo. Sí, por favor ven, Harry. Hermione ha sido un verdadero salvavidas. Claro. Oh, perdóname. Hermione Granger, este es Theodore Nott de la casa de Nott. Un placer conocerla, señorita Granger, dijo Theo concisamente. Igualmente, señor Nott. Cuando los 4 estudiantes llegaron al salón de clases, los únicos asientos que quedaban estaban cerca del frente y, desafortunadamente, justo al lado de Jim y Ron, aunque Ron, Hermione y Neville separaron a los 2 hermanos enemistados. Mientras los niños se acomodaban, el profesor Snape volvió a entrar desde el almacén trasero con una floritura y procedió a dar un discurso aludiendo a la superioridad de la elaboración de pociones sobre el tonto movimiento de varitas de otras ramas de la magia. Luego, tomó lista, haciendo una pausa para comentar sobre James Potter Jr. Nuestra nueva celebridad. Snape también miró a Harry cuando leyó su nombre, pero no hizo ningún comentario. En cambio, de repente ladró Potter. Antes de aclarar James Potter. ¿Qué obtendría si añado polvo de raíz de Aspodel a una infusión de Wormwood? Jim puso los ojos en blanco con desdén. No lo sé, señor. Aunque obviamente no hay champú. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Casi al unísono, Harry, Neville y Hermione giraron lentamente la cabeza hacia Jim Potter completamente asombrados. Ron sonreía como un loco, pero el resto de los Gryffindors estaban horrorizados. 5 puntos de Gryffindor por tu mejilla, Potter. Aquí hay uno más fácil. ¿Dónde encontrarías un bezoar? Harry vio a Hermione encoger su brazo y reprimió una sonrisa. Aparentemente le estaba costando toda su fuerza de voluntad no levantar la mano. ¿Hundido en las grasientas profundidades de tu cabello, tal vez? Preguntó Jim sarcásticamente. Otros 10 puntos menos para Gryffindor. Mi padre dijo que serías así. Acosador, sarcástico y cruel, y que probablemente intentarías convertirme en un ejemplo haciéndome un montón de preguntas de trivia oscuras a primera hora. También dijo que te llamara Snivellus. 20 puntos menos para Gryffindor. También mencionó que puedo hacer esto todo el día. Aquí hay otro. ¿Cuál es la diferencia entre acónito y acónito? Ni idea. ¿Cuál es la diferencia entre James Potter Jr.? ¿Quieres dejar de actuar como un culo ignorante regulando? Toda la clase, incluyendo a Snape, miraron con asombro a Hermione Granger, quien se había levantado de la silla y estaba literalmente temblando de rabia por las payasadas de Jim.
Después de unos segundos de silencio absoluto, Snape dijo en voz baja 5 puntos para Gryffindor. Hermione respiró hondo y lentamente se sentó. Snape se giró hacia Jim y dijo, en voz más baja. Ya he tenido suficiente de su idiotez por un día, señor Potter. Discutiré este asunto con su jefe de casa, y su madre. Si usted no tendrá respeto por mi autoridad, tal vez tú mostrarás algo por la de ellos. Jim se enfureció por eso, pero no dijo nada más. Sin embargo, dijo Snape suavemente, en este caso, tenemos una oportunidad inusual de investigar el valor relativo de la naturaleza frente a la crianza. Señor Harry Potter. ¿Puede responder siquiera una de las preguntas que le hice a su hermano? Harry tosió. Estoy seguro de que puedo responder a las 3, señor. En orden inverso, rape y acónito son 2 de los muchos nombres comunes para las plantas con flores venenosas de la familia del acónito. Y si tuviera que encontrar un bezoar por aquí, lo haría. Buscaría un botiquín de emergencia o, en su defecto, buscaría en los almacenes de la sección de suministros de subproductos animales. Explícate, ordenó Snape. Para sus compañeros menos educados. Se burló de un malhumorado Jim Potter mientras decía eso. Bueno, un bezoar es una pequeña piedra formada por materia vegetal no digerida y cosechada del estómago de una cabra. El libro de texto dice que puede contrarrestar la mayoría de los venenos, aunque no creo que realmente mencione qué venenos no curaría. Para futuras referencias, señor Potter, no curará los venenos derivados de la sangre de dragón o el veneno de basilisco, aunque afortunadamente esos son raros. ¿Y mi primera pregunta? Sí señor. Agregar raíz en polvo de aspodera a una infusión de wormwood es el primer paso en la creación de una poción para dormir extremadamente poderosa. Me temo que no puedo recordar el nombre exacto, se volvió para mirar directamente a su furioso hermano, pero sí recuerdo que estaba en la primera página de la lectura asignada. Y luego sonrió. Y no me dolió en absoluto. Curiosamente, Snape no le otorgó ningún punto a Harry por sus respuestas correctas, a pesar de que era conocido por favorecer a los Slytherins en sus clases de pociones. El resto del período transcurrió relativamente sin incidentes, salvo por un contratiempo. Snape no permitió que Harry y Neville se asociaran como habían acordado. En cambio, colocó a Neville con Hermione y Harry con Theo. Inicialmente, Neville entró en pánico por este cambio de planes hasta que Harry le aseguró que, de todos modos, Hermione probablemente era mejor que él preparando pociones, y que los 4 estarían en calderos adyacentes. Hubo algunas explosiones cercanas, pero Hermione mantuvo a Neville calmado y concentrado, y Harry estaba lo suficientemente cerca como para susurrar algunos consejos y palabras de aliento. Eventualmente, Neville y Hermione produjeron una poción curativa aceptable, al igual que Theo y Harry. Ron y Jim fueron menos afortunados, su poción resultó en un lodo negro espeso que se derritió en el fondo de su caldero. Finalmente, mientras todos salían, Harry les dijo a Hermione, Neville y Theo que se marcharan sin él porque tenía un asunto personal que atender. Cuando todos los demás se fueron, Snape levantó la vista de sus notas para ver que Harry todavía estaba allí. La clase ha terminado, señor Potter. Lo sé, señor. Pero me gustaría tener la oportunidad de discutir algunos asuntos de la casa con usted. Si ahora mismo no es bueno, estaría feliz de volver en un momento más conveniente. Pero creo que es importante que abordar esto de inmediato en lugar de simplemente dejar que las cosas se enconen. Snape resopló. Tenía razón. Eres tan arrogante como tu padre y tu hermano. Para nada. Antes de este verano, literalmente ni siquiera sabía que James Potter estaba vivo o que tenía un hermano. Y no he aprendido nada desde entonces que me dé el más mínimo respeto por él. Deduzco basado en cosas que ha dicho en nuestras breves conversaciones que él te intimidaba cuando estaban juntos en la escuela. Y puedo ver que también crió a Jim para que fuera un matón arrogante. Pero no me crió a mí. Y no quiero gastar los siguientes 7 años sintiendo que mi cabeza de familia era un enemigo solo porque cree que tiene motivos para odiar a mi padre biológico. No creo nada por el estilo, Potter. Escupió el hombre mayor. Sé que tengo razones para odiarlo. Con todo mi respeto, señor, realmente no, dijo Harry con una calma inquietante. Explícate tú mismo. Snape gruñó. Harry cazando. Snape parpadeó confundido ante la extraña expresión. ¿Qué? Harry Hunting. Es un juego que inventaron mi primo Dudley y sus amigos. Contaban hasta 10 para darme una ventaja. Y luego corrían detrás de mí. Y si me atrapaban, me golpeaban hasta el suelo.
Y patearme hasta que se aburrieron. Empezaron a jugarlo cuando yo tenía 6 años. Snape no dijo nada, así que Harry continuó. En los veranos, tenían una variación especial. La tía de Dudley, Marge, venía a quedarse con nosotros. Criaba perros y siempre venía con un pitbull llamado Ripper. En lugar de perseguirme ellos mismos, simplemente me tiraban el perro. Tengo una marca de mordedura que puedo mostrarte de cuando tenía 7 años y me atrapó antes de que fuera lo suficientemente alto y rápido para trepar a los árboles. Desde los 4 años, cocinaba para los Dursley, limpiaba para ellos, trabajaba en el jardín. Para ellos. A veces, los Dursley deliberadamente derramaban cosas en el piso porque yo había terminado con mis tareas y no querían que tuviera tiempo libre. Por las noches, dormía en un armario para botas. Mis registros médicos incluyen un brazo roto, una clavícula fracturada y al menos 4 costillas rotas hasta que comencé la escuela primaria a la edad de 6 años. Literalmente pensé que mi nombre era Freak porque así es como todos me llamaban. El tío Vernon y la tía Petunia tuvieron que sentarme la noche antes de que comenzara la escuela primaria y explicarme que otras personas me llamarían Harry Potter, así que no debería actuar sorprendida por eso, pero en su casa, no debería esperar que me llamaran cualquier cosa menos monstruo o chico. Y por lo que puedo decir, todo eso me sucedió simplemente porque James Potter, Lily Potter y Albus Dumbledore pensaron que mantenerme cerca era un inconveniente y complicaría la tarea más importante de convertir al niño que vivió en el maravilloso espécimen de humanidad que es hoy. Harry se puso de pie y recogió su mochila. No te he contado nada de esto porque espero lástima. Y ciertamente no porque espero que hagas algo al respecto. Nunca he conocido a un adulto que haya hecho algo para ayudarme de alguna manera. Pero quiero que entiendas una cosa. No tienes ni idea de lo que significa odiar a James Potter. Luego, caminó hacia la puerta y la abrió. Hasta la próxima clase, señor. Alfarero. El chico se volvió. Snape vaciló, y luego se burló de él. Tu cabello se ve ridículo. Como un Gryffindor perezoso que acaba de levantarse de la cama. Cuídalo antes de que avergüences más a tu casa con él. Harry asintió brevemente y luego se fue. Snape se quedó mirando la puerta durante mucho tiempo. Oh, Lily, susurró, ¿qué has hecho? Más tarde, mientras Harry estaba almorzando, Hedwig voló con un sobre grueso de tamaño legal. Con entusiasmo, Harry lo abrió y sacó varios pergaminos sobre los cuales comenzó a estudiar detenidamente, distraídamente comiendo un sándwich mientras leía. ¿Qué es eso, Potter? Preguntó Draco. Algunos documentos de mi abogado. Hablando de eso, por favor recuérdame enviar una nota de agradecimiento a tus padres. Fueron muy útiles. Mi placer. Draco se giró cuando los Gryffindors llegaron tarde al almuerzo. Algunos conversaban amistosamente mientras que otros parecían molestos, y la comadreja más joven parecía absolutamente asesina. Por otro lado, la comadreja mayor, y más aburrida, se veía igual de enojada pero estaba enfocada en su hermano menor. Entonces, Draco notó que Jim no estaba con el resto de su casa. Volviéndose hacia la mesa principal, notó que Snape entraba tarde pero con una mirada satisfecha en su rostro. Ni Dumbledore ni McGonagall ni Lily Potter estaban allí. Draco señaló su ausencia a Harry, quien solo arqueó una ceja y dijo interesante. Eso no es lo único interesante, Potter, dijo un tercero. Escuché que tu papá se apareció justo antes del almuerzo. Todos los Potter juntos, excepto tú, por supuesto. El chico rió groseramente cuando Harry frunció el ceño ante la referencia a su papá. Luego, se enderezó con una mirada emocionada en sus ojos. James Potter está aquí. ¿Dónde está? Dijo Harry emocionado. Después de ese espectáculo que hizo su hijo, el otro, en la clase de pociones, me imagino que está en la oficina del director con McGonagall, la profesora Potter y Junior, dijo Draco. ¿Por qué te importa? No pensé que querrías ver a ninguno de los Potter, y después del lunes, no creo que él quiera verte a ti. Harry comenzó a revisar los documentos de su abogado hasta que encontró un pergamino gris enrollado que se guardó en el bolsillo. Luego, metió todo lo demás en su mochila. Lo que él quiere es irrelevante, señor Malfoy. Todo lo que importa es lo que se merece. Guerra total, ¿recuerdas? Con eso, Harry prácticamente salió corriendo del gran comedor hacia la gárgola que estaba en la entrada de la oficina del director. Una vez allí, se sentó, se recompuso y esperó. Unos 15 minutos después, la gárgola se deslizó a un lado y los Potter entraron por la puerta.
Tan pronto como vio a Harry, el rostro de James se oscureció, al igual que el de Jim. ¿Qué quieres? Siseó Jim. Nada de ti, hermanito. Harry sacó el pergamino con una floritura y se lo entregó a su padre, quien lo agarró y lo desenrolló. Entonces, sus ojos se abrieron. Has presentado una orden judicial. Contra Lily o yo interfiriendo con tu educación o tu herencia. O incluso hablando contigo sin que esté presente el jefe de tu casa. ¿Te refieres a Snivellus? ¿Por qué, pequeño bastardo? Jaime. Dijo Lily enojada. Deberías escucharla, padre. Después de todo, acabas de calumniarla a ella, a tu otro hijo y a mí con ese comentario. ¿Sabes? Había planeado dárselo a mamá y enviarte una copia por lechuza, pero al ver tu cara en persona lo hace 1000 veces mejor. ¿De verdad crees que vas a lograr algo con este pequeño truco? Dijo James. En caso de que lo hayas olvidado, Dumbledore es el jefe brujo. Él nunca dejará que esto siga así. Oh, no lo he olvidado. Desde que rompiste el sello y leíste el título, eso alertó a mi abogado de que el proceso se ha cumplido. Mientras hablamos, está presentando una moción para obligar a Dumbledore a recusarse de cualquier acción legal que involucre a nuestra familia. Por su conflicto de intereses. Después de todo, padre, usted mismo me dijo que fue idea suya enviarme con los Dursley durante 10 años. Harry, interrumpió Lily, sé que estás molesto por eso, y no te culpo. ¿Pero no es esto un poco extremo? Oh, hola, madre. Es tan agradable escuchar que en realidad me hablas para variar en lugar de ignorarme desde el otro lado del gran comedor. Y, no, esto no es extremo. Amenazarme frente a varios cientos de testigos para romperme. Mi varita es extrema. Promete enviarme para que tus asquerosos parientes me golpeen y abusen de ti y desheredarme ilegalmente es extremo. Y hacer todo eso solo porque me clasificaron en una casa que a mi padre no le gusta. La misma que su jefe. Rufus Scrimgeour, estuvo una vez. Eso es definitivamente extremo. Esto es solo interés propio racional. Dio media vuelta y se alejó, llamando mientras se iba. Disfruten su fin de semana, Potters. Sé que lo haré. Y una vez más sonrió. Notas. Anne. La idea de que WWL hiciera el ridículo en la primera clase de pociones antes de ser llamado por una Hermione furiosa fue algo que vi por primera vez en un fanfic, aparentemente abandonado desde 2013, llamado The Warlock of Slytherin de Romantic Silence. Las circunstancias y las consecuencias son diferentes aquí, pero siempre me encantó la idea de que Hermione le ganara puntos a Snape por callar con éxito al odioso mocoso de James Potter. Capítulo 8. Mientras tanto, en el león texto del capítulo 8. Mientras tanto, en el foso de los leones. Después de dejar a los Potter boquiabiertos frente a la oficina del director, Harry entró a la biblioteca en busca de Hermione, quien lo había invitado antes a unirse a su grupo de estudio. También asistieron Neville y varios otros Griffs agrupados alrededor de Hermione como si fuera realeza. Al entrar, Harry se cruzó con Theo y le pidió al niño que se uniera a ellos. Theo simplemente volvió a mirar a la mesa, haciendo contacto visual con Hermione mientras lo hacía. Luego, susurró un rápido no y salió corriendo de la biblioteca. Sacudiendo la cabeza, Harry caminó hacia la mesa de Hermione y se presentó a los otros Gryffindors. Parvati Patil, Lavender Brown y Dean Thomas. Debo decir que no esperaba tanta gente. Pensé que solo éramos 3. Digamos que la popularidad de Hermione se ha disparado en las últimas horas, dijo Parvati con aire de suficiencia. Oh para. Dijo Hermione, sonrojándose locamente. Ahora que se me pasó la adrenalina, me siento bastante avergonzado por todo el asunto. Pues no lo estés. Dijo Neville. Estuviste increíble. De eso se supone que se trata la valentía de Gryffindor, no de actuar como un culo rebuznante. Los otros Griff se rieron de eso, hasta que Madame Pince los hizo callar a todos en voz alta. ¿Qué? ¿Por llamar a Jim en pociones? Preguntó Harry. Oh, eso fue solo el comienzo. En algún momento, Harry, voy a tomar prestado el pensadero de mi abuela solo para que puedas ver el recuerdo, porque lo atesoraré para siempre, dijo Neville. Todo sucedió así. 3 horas antes. Después de que terminaron los horrores de la primera clase de pociones, los Gryffindors de primer año regresaron a su torre con emociones encontradas. Para Jim Potter, la emoción dominante era la ira. Granjero. Gritó tan pronto como estuvo a través del pasillo. Se supone que los Gryffindors deben mantenerse unidos.
¿Qué diablos quieres decir con llamarme culo rebuznante frente a toda la clase? Y en la clase de Snivellus. Oh, lo siento, Potter, dijo dulcemente. Solo soy un humilde nacido de Mugles que todavía está asombrado por las maravillas del mundo mágico. Y cuando veo un culo rebuznante disfrazado mágicamente como un estudiante de Hogwarts, no puedo ayudar a señalarlo. ¿Por qué, pequeña? ¿Por qué estabas tan molesta? Son solo puntos de la casa. A nadie aquí le importa eso, excepto a la pequeña señorita Sabelotodo. Los ojos de Hermione brillaron peligrosamente y sacó su varita. Sorprendido, Jim buscó a tientas el suyo, pero Hermione simplemente se giró y caminó hacia las escaleras que conducían a los dormitorios. Allí, apuntó con su varita a cada escalera y, para asombro de todos, disparó una serie de fuertes fuegos artificiales antes de gritar todos los prefectos a la sala común para una reunión de emergencia. Segundos después, docenas de Lions mayores, incluidos los 6 prefectos, entraban en la sala, donde Hermione Granger estaba enojada sobre una mesa de café rodeada por el resto de los de primer año que la miraban con asombro. Todavía tenía su varita y parecía lista para la batalla. Ralph Macmillan, prefecto de séptimo año, fue el primero en hablar. ¿Qué demonios está pasando aquí abajo?